Listo, chicos, entonces bienvenidos a esta sesión de geometría. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada. Entonces recuerden que las razones trigonométricas simplemente son divisiones entre los lados de un triángulo. Entonces recuerden que la diagonal se llama hipotenusa y cada uno de los otros dos lados que la forman se llaman catetos. Entonces recuerden que las razones trigonométricas dependen del ángulo con el cual estemos trabajando. ¿Listo? Entonces el lado que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente y el cateto que está del lado opuesto se llama cateto opuesto, como dice su nombre. Entonces, como ven acá, dependiendo del ángulo, son las denominaciones de los lados. Por ejemplo, hipotenusa siempre va a ser la diagonal, pero en este caso, como estamos tomando este ángulo alfa, entonces el opuesto va a ser este de acá y el adyacente es este que está pegado con el ángulo. En cambio, si tomamos este ángulo beta, el adyacente va a ser este de acá, el vertical, y el opuesto va a ser el de acá. ¿Listo? Entonces, dependiendo del ángulo, vamos a ver cómo se llaman los diferentes, cómo nombramos esos lados. ¿Listo? Entonces, vimos cómo se definía. Entonces, recuerden, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre adyacente. De hecho, habíamos visto como esta memotecnia, que es el famoso SOHCAHTOA. Entonces, básicamente aquí pueden ver qué significa cada una de esas razones. Entonces, el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Adicionalmente, tenemos estas que son las razones trigonométricas recíprocas de estas de acá. Entonces, la recíproca, recuerden que recíproco es 1 dividido entre lo que yo le quiero hallar recíproco. Si quiero hallar el recíproco de 2 es 1 sobre 2. Entonces, la razón trigonométrica recíproca del seno es la cosecante. Entonces, pues simplemente intercambia el orden de los términos, es decir, en el numerador va a ir la hipotenusa y en el denominador va a ir el cateto opuesto. En la opuesta del coseno, la razón trigonométrica del coseno es la secante, ¿listo? La recíproca y la de la tangente es la cotangente. Entonces, ¿de qué depende cuál vamos a utilizar? Como vimos, recuerda al final de la clase, hicimos un ejercicio en el cual nos daba más fácil utilizar cosecante porque para despejar lo que necesitábamos. Entonces, depende del uso básicamente. Pero con que ustedes se sepan estas tres, está perfecto. Ya saben que las otras las sacan 1 dividiendo cosecante es 1 entre seno, secante es 1 entre coseno y cotangente es 1 entre tangente. Adicionalmente recuerden que de hecho solo necesitamos seno y coseno porque tangente es seno entre coseno. Entonces ustedes quieren hallar la tangente de un ángulo, ahí en el seno de ese ángulo el coseno y dividen seno entre coseno para hallarlos. Entonces, bueno, ese es el primer acercamiento que vimos a razones trigonométricas. Hicimos varios ejercicios en los que tenemos triángulos y hallamos cada una de las razones trigonométricas. Entonces, luego vimos esta pequeña memotecnia para aprenderse las razones trigonométricas seno y coseno de estos ángulos notables de 0, 30, 45, 60 y 90. Si no les sirve este método, pueden buscar otro. Lo importante es que se las aprendan porque sí o sí tienen que saberlas. ¿Listo? Entonces hicimos varios ejercicios. ¿Y para qué nos sirve esto? Entonces esto nos sirve porque ya vimos cómo hallamos las razones trigonométricas teniendo los lados de un triángulo. Entonces ahora lo que podemos hacer es, conociendo esos valores de las razones trigonométricas, podemos hallar justamente las longitudes de los lados del triángulo, básicamente con una razón trigonométrica y un ladito del triángulo, automáticamente podemos hallar los otros dos, básicamente. Entonces, esa es la importancia que tienen las razones trigonométricas y por eso es importante aprenderse eso. Luego vemos el círculo trigonométrico, que es, encontramos otra forma de medir razones trigonométricas. Entonces, si queremos medir el seno y el coseno de un ángulo, simplemente dibujamos un círculo de radio 1, dibujamos el ángulo en ese círculo. Recuerden que si es un ángulo positivo va en contra de las manecillas del reloj y si es negativo va en dirección de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, otra forma de medir razones trigonométricas es graficar el ángulo y la coordenada en X del punto de corte de ese ángulo con el círculo unitario, o sea, con el círculo, por ejemplo, digamos, si tenemos este ángulo de 120, aquí sería el punto de corte, entonces las coordenadas, la coordenada en X de ese punto va a ser el coseno de ese punto, de ese ángulo, y la coordenada en Y va a ser el seno de ese ángulo. Entonces vimos que esto era útil, por ejemplo, para hallar estos puntos de acá. Si digamos el coseno es 180, siempre que nos quede, que al graficarnos que acá en este punto de acá arriba, en el de acá o en el de acá abajo, ¿listo? En cualquiera de estos cuatro nos va a servir ese método porque justamente conocemos las coordenadas de esos puntos. Se tiene coordenada 0,1, se tiene menos 1,0, 0, menos 1 y 1,0. Entonces son sencillos de hallar. Y así al final de la clase vimos que otra aplicación que tiene el círculo trigonométrico es que podemos llegar a nuevos valores de ángulos incluso que no son agudos, es decir, que no están dentro de un triángulo rectángulo, aplicando las que ya conocemos. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el seno y el coseno de 135 grados, buscamos un ángulo medido desde el eje X que lo complete básicamente y que sí sepamos medir. Entonces, vimos que, por ejemplo, aquí el ángulo que lo completa es 45 grados. Yo conozco el seno y el coseno de 45 grados con la memotecnia de la mano. ¿Listo? Y lo último que vimos, recuerden, es que dependiendo del cuadrante en el que está,
tenemos los signos de esto. Entonces recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Listo? Entonces en el primero, seno y coseno son positivos porque si ubico un punto acá, tanto la coordenada en X como Y son positivos. En el segundo, coseno es negativo y seno positivo porque este punto tiene coordenadas en X negativas porque me moví hacia la izquierda y tiene altura positiva. En este las dos son negativas, seno y coseno, porque tanto X como Y son negativos. ¿Listo? Las coordenadas. Y aquí coseno positivo y seno negativo. Entonces, básicamente otra forma de hallar ángulos es buscar uno que es del eje X, lo complete, por ejemplo aquí, y listo, y que yo sepa medirlas de acá. ¿Y cómo hallo, por ejemplo, el seno y el coseno de 135? Simplemente van a ser el mismo seno y coseno de 45, salvo por los signos. Entonces, en este caso, vale raíz de 2 sobre 2, seno y coseno, y lo que pasa es que como estábamos en el segundo cuadrante, entonces coseno es negativo. ¿Listo? Eso fue lo último que vimos. ¿Listo? Y ya pasamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Otra cosa importante del círculo trigonométrico es que si ustedes tienen, bueno, imagínense que este es el círculo trigonométrico, tenemos acá un ángulo de 60 grados, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, que tiene ciertas coordenadas X, Y. Entonces, cada uno de los ángulos que formemos de 60 grados con respecto al eje X van a tener los mismos valores de seno y de coseno salvo los signos. Entonces, me explico. Si trazo aquí un ángulo que mide 60, otro que mide 60, desde el eje X, este punto de acá va a tener los mismos valores que el de acá, salvo en los signos. Entonces, pues aquí X sería negativo. Y aquí va a pasar lo mismo con este de acá, si tomamos 60 hacia abajo y si tomamos aquí 60. Es decir, que básicamente, si hallamos, por ejemplo, seno y coseno de 60, podríamos hallar este de acá, que entonces si acá va el 60, el de 120, por ejemplo. Si tomamos este de 60, hasta aquí eran 180, entonces 180 más 60 da 240. También podemos hallar el de 240. ¿Listo? Y finalmente este de acá, entonces podemos hallar el de 300. Entonces, esta es la utilidad que tiene y esto lo vamos a utilizar mucho en razones trigonométricas. Perdón, en ecuaciones trigonométricas, porque necesitamos justamente saber el ángulo que hace que el coseno valga tanto, que el seno valga tanto. Entonces, esto es útil. Cuando tengan una solución, pueden sacar 4 de una vez. Bueno, pueden sacar de hecho otras 3 nuevas. Esta y esta. Lo único que van a cambiar es en los signos, pero ya lo veremos con más calma hacia el final de la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacer ejercicios. Dice lo siguiente. Cada uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 70. Te recuerden que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos de sus lados iguales, pero otra característica que vimos que es muy, muy importante es la siguiente, que si este y este son los lados iguales de un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a esos lados, es decir, este de acá, que sería opuesto a este de acá, y este de acá, que es opuesto al de acá, van a medir lo mismo, ¿listo? Entonces, aquí dice, cada uno de los triángulos de un triángulo isósceles mide 70, entonces esto mide 70 y esto mide 70, ¿listo? Entonces, recuerden, eso es importante un triángulo isósceles, no solo lo de la medida de los lados, porque pues sí, aquí nos dicen que un triángulo es isósceles y nos dan la medida de la base y cómo hay los otros dos lados. Entonces, también hay que unir varias cosas, hay que unir los lados con los ángulos. Entonces, por eso es importante conocer varias definiciones para atacar de forma más fácil un problema, ¿listo? Entonces, cada uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 70 grados, ¿listo? Recuerden, siempre que podamos, hallemos los tres ángulos de un triángulo. Entonces, 70 y 70 da 140. Por lo tanto, ¿este cuánto tiene que medir? 40, ¿cierto? Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces, 70 más 70, 140 más 40, 180. ¿Listo? Dice, si la base mide 24 unidades, entonces esta sería la base del triángulo. ¿Listo? La medida de la altura relativa a la base es tantas unidades lineales. Entonces, esta sería la altura, ¿no? Recuerden que la altura en un triángulo es el segmento trazado desde el vértice hasta el lado opuesto y esto tiene que formar 90 grados. Entonces, como ven, aquí se nos formaría un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y quiero calcular esta altura h. Bueno, es altura h, ¿listo? ¿Qué más tengo? Que este ángulo es de 70, ¿cierto? Y ahora vamos a aplicar otra característica de los triángulos isósceles que no sé si la recuerdan desde la teoría. Decíamos que si nosotros partíamos por la mitad de un triángulo isósceles, esta línea de acá, la línea de la altura, iba a partir también por la mitad la base. Entonces, si esto es 24, esto va a medir 12. ¿Listo? Y otra característica importante. Esa línea también es bisectriz del ángulo de acá. Es decir, que si esto mide 40, ¿cuánto va a medir ahora? 20. ¿Listo? O también pues lo podemos hacer completando pues los ángulos. Si esto es un triángulo rectángulo y pues 70 y 90 160, pues tiene que medir 20.
pero también es una propiedad de los triángulos isósceles y que también se cumplen los triángulos equiláteros. Eso es lo que quiero que se lleven de los triángulos equiláteros e isósceles, que si ustedes toman este triángulo equilátero, bueno, primera cosa, tiene los tres lados iguales. Segunda cosa que sabemos sobre los equiláteros, que cada uno de los ángulos mide lo mismo. Entonces, cada uno de estos va a medir 60 porque todos son iguales. Listo. Otra cosa que se puede saber de los triángulos equiláteros, con solo decir que son equiláteros, ustedes trazan esta línea, ¿listo? Esta línea que va a hacer, va a hacer dos cosas. Primero, parte este ángulo por la mitad, es decir, si esto es de 60, va a quedar de 30. Y parte la base también por la mitad. Si esto era 20, van a quedar dos triángulos de 10. Eso es importante para resolver problemas, porque como ven, nosotros solo sabemos aplicar razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Entonces aquí tenemos dos triángulos rectángulos, este acá y este acá. ¿Listo? Y esto también se aplica para los isósceles, como lo acabamos de ver. Cuando tenemos un triángulo isósceles y lo partimos por la mitad, trazamos una línea desde la mitad de la base hacia el vértice opuesto. Esa línea divide el triángulo por la mitad, es decir, acá 12, y divide el ángulo de arriba en la mitad también, 20 y 20. ¿Listo? Para que se lleven eso, quiero que se lleven eso sobre los triángulos isósceles y equiláteros. Es lo más importante, que los pueden partir por la mitad. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos este triangulito acá que queremos calcular. Queremos calcular la altura. Entonces, calculémoslo respecto a... Aquí podemos, de hecho, aplicar de dos formas. Podemos tomar el ángulo de 20 y en este caso lo que necesitamos sería el cateto adyacente. O podemos tomar el ángulo de 70 y este que sería el cateto opuesto. Entonces, utilicemos el de 70, ¿no? A ver cómo nos da, porque aquí en las respuestas se utilizan 70 y 20. A ver qué pasa si trabajamos con 70. Entonces, esperen el resalto en rojo el ángulo que vamos a utilizar. Listo. Vamos a utilizar este de 70. Entonces, pues cambiamos el nombre de esto por lo que conocemos. Entonces, este sería cateto opuesto, ¿cierto? Porque está del lado opuesto del ángulo que vamos a medir. Esta sería la hipotenusa. ¿Listo? Y este que sería el cateto adyacente porque está en contacto con el ángulo. Listo, entonces, ¿yo qué necesito? Necesito calcular este cateto opuesto, que sería, pongámoslo aquí entre paréntesis, esta es la altura que yo quiero calcular, ¿cierto? Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con lo que tengo? Porque pues no voy a poner hipotenusa porque no la tengo. Con cateto opuesto con cateto adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica? Tangente. Recuerden que tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, probemos, como estamos trabajando con 70 grados, entonces sería tangente de 70 grados es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué necesito calcular? El cateto opuesto, que sería la altura. Entonces, este cateto adyacente que está viendo lo va a pasar a multiplicar. Entonces, me quedaría cateto adyacente por tangente de 70 grados es igual al cateto opuesto. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente? 12. Entonces, esto va a medir 12 tangente de 70, ¿cierto? Esa va a ser la altura. Vamos a ver si están las respuestas. Entonces, a ver, 12 tangente de 70 no está. Está cotangente. No está seno y coseno. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues no nos varamos. Entonces, seguramente si no nos dio por este lado, pues, ¿qué hicieron ellos en el ejercicio? Tomar el de 20. Entonces, hagamos este mismo razonamiento, pero para el de 20. Entonces, esperen, corremos por acá. Voy a dejar el procedimiento abajo para que vean que también se podría de esa forma. ¿Listo? Y entonces sería, si ahora tomo el ángulo de 20, entonces, esperen, cambio esto, porque, bueno, el hipotenusa no cambia, pero esto sí cambia, ¿no? Entonces, voy a tomar ahora con rojo el que voy a utilizar. ¿Listo? No, también se puede por razones, solo que cambiaron de ángulo seguramente. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar, en vez de 70, pues utilicemos 20. Entonces, si trabajamos con el ángulo de 20, ¿qué tendría que pasar? Este va a ser el cateto adyacente porque es el que está en contacto con el ángulo, ¿cierto? Y este sería el opuesto. Entonces, ahora, ¿qué tendría que buscar? Una razón trigonométrica que me relacione el adyacente con el opuesto. Nuevamente, ¿cuál sería? Sería la tangente, ¿cierto? Entonces, sería tangente de 20 grados, ¿cierto? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, como yo necesito cateto adyacente, pues lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, cateto adyacente por tangente de 20, ¿cierto? Es igual a cateto opuesto. Ahora, como necesito cateto adyacente, que es la altura, pues esa tangente de 20 la voy a pasar a dividir. Entonces, me queda que el cateto adyacente va a ser cateto opuesto dividido en tangente de 20. Pero el cateto opuesto, ¿cuánto es? 12. Entonces me va a quedar 12 dividido entre tangente de 20. Pero tenemos otro problema, que aquí en las respuestas tampoco aparecen
divisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar un truco sencillo que es, si yo quiero que esto me quede en una sola línea, ¿qué voy a hacer? Recuerden que tangente, ¿cómo lo definimos? Tangente es 1 dividido entre cosecante, perdón, entre cotangente de 20, ¿cierto? Que sería la recíproca. Y hacemos producto de extremos y medios. Y esto me va a quedar 12 multiplicado por la cotangente de 20. Y esa sería la respuesta. Entonces, si ustedes están seguros que hicieron el procedimiento, no duden de que la respuesta está ahí. Tienen que buscar otra forma de escribirla. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la D, 12 cotangente de 20. ¿Listo? Y si no utilizamos esto de que el recíproco de tangentes es cotangente, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues aquí, en vez de tomar tangente de 20, pues tomamos cotangente de 20. Si tomamos cotangente de 20, entonces cotangente es adyacente sobre hipotenusa. Como necesito el adyacente, pues puedo multiplicar el opuesto que está dividiendo y me queda 12 por cotangente de 20. Entonces, este es un ejemplo para que vean que muchas veces uno, si está seguro de que la respuesta le está haciendo bien, tiene que buscar la forma de encontrarla. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la D. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, recuerden que si ustedes quieren hallar seno, seno es 1 dividido entre cosecante. Y si quieren hallar cosecante es 1 dividido entre seno. Son recíprocas, ¿listo? Entonces, eso fue lo que utilizamos acá. Tangente de 20 es lo mismo que 1 dividido entre cotangente de 20. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice, el origen de un sistema de coordenadas, espero que se vea bien, está un poco pixelante, se los va a leer, dice. El origen de un sistema de coordenadas es el punto A. En el primer cuadrante se traza un segmento de recta AB que forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Si AB es igual a 8, las coordenadas de B son. Entonces hagamos el dibujito. Entonces nos dice que tenemos un sistema de coordenadas en el cual el centro es el punto A. Entonces este va a ser el centro. ¿Listo? Ahora dice, en el primer cuadrante, recuerden que este es el primer cuadrante, se traza un segmento de recta AB. Entonces aquí va a estar B, ¿cierto? Porque este es el segmento AB, el segmento que une los puntos A y B, que forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Entonces, ¿esto cuánto vale? 30 grados, listo. Entonces, si AB mide 8, es decir, que esta mide 8, entonces las coordenadas del punto B son. Entonces, recuerden que este punto B, ¿qué coordenadas va a tener? Pues va a tener, cuando nosotros ahí graficamos un punto, ¿qué hacemos? Primero corremos en X y luego en Y, ¿cierto? Entonces las coordenadas de ese punto serían el cateto adyacente de este triángulo y justamente el cateto opuesto de ese triángulo, ¿cierto? Entonces vamos a hallarlos. Entonces, como estamos tomando 30, este sería el cateto adyacente, ¿cierto? Porque es el que está pegado al ángulo y este sería el cateto opuesto. Y recuerden que la hipotenusa es la diagonal. Entonces, si yo necesito el cateto adyacente y tengo la hipotenusa, ¿qué razón voy a utilizar? Seno, porque coseno. Porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de 30 grados, ¿listo? Va a ser igual a cateto adyacente, que es el que quiero hallar, dividido entre la hipotenusa. De una vez reemplacemos lo que es 8. Entonces, el cateto adyacente va a ser 8 multiplicado por coseno de 30. ¿Listo? Aquí en este caso no tenemos que resolverlo porque, bueno, como ven, tenemos dos opciones. O lo resuelven o lo dan acá. Entonces vamos a ver si dentro de las opciones que nos da no lo desarrollan. ¿Listo? Y si no, pues lo desarrollamos. Y ahora, ¿qué quiero hallar? El cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. Entonces, seno de 30 grados es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto va a ser, la hipotenusa ya dijimos que era 8, ¿cierto? Entonces va a ser 8 multiplicado por el seno de 30 grados. Es decir, que este punto B, ¿qué coordenadas tiene? Como yo primero me muevo en X para ubicar un punto y esto es el cateto adyacente, entonces la coordenada en X del punto B va a ser 8 multiplicado por el coseno de 30, ¿cierto? Y la coordenada en Y es después de que hago este desplazamiento en X, hago el desplazamiento en Y. Y aquí, ¿cuánto subo? El cateto opuesto, que lo acabo de hallar, y es 8 multiplicado por el seno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, ahí hallé la coordenada de ese punto. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. 8 coseno de 30 grados, 8 seno de 30 grados. ¿Listo? Esa sería la coordenada de nuestro punto B. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden tanto activar el micrófono como escribir por el chat. Listo. Dice, de acuerdo con la figura, el valor de X es. Entonces, primer problema, no nos dicen que es un triángulo rectángulo.
pero lo es, porque entonces recuerden, siempre que le den dos ángulos en un triángulo, pues ahí en el otro, por si acaso, eso de pronto les puede dar información. Entonces, si este mide 60 y este 30, suman 90. ¿Cuánto le hace falta para los 180? 90. Entonces, efectivamente, esto es un triángulo rectángulo, entonces ya puedo aplicar razones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué necesito hallar? X, ¿cierto? Entonces, para hallar X, tengo dos opciones, ¿cierto? O tomar este ángulo de 60 o este de 30. ¿Cuál prefieren tomar? Nos va a dar exactamente lo mismo. 60 o 30. ¿Cuál les parece más fácil? Listo, ya que dijeron 60, pues tomamos el de 60. Entonces, el de 60 va a ser el principal. Entonces, si tomamos este de 60, X, ¿qué va a ser? El cateto opuesto. Y 3, ¿qué va a ser? El cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El cateto opuesto con el que tengo, el valor que tengo, que es el adyacente de tangente. Entonces, tangente de 60, ¿cierto? Tangente de 60 va a ser cateto opuesto, que es X. Bueno, una vez pongámosle la letra X. Divido entre el cateto adyacente, que es 3. Entonces, pues necesito X. El 3 que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar. Entonces, 3 por tangente de 60. Listo, ese es igual a X. Pero entonces, aquí no está expresado así, sino que ya está el valor. Entonces, ¿qué necesito calcular? Tangente de 60. Entonces, recuerden que tangente es seno de 60 dividido entre coseno de 60. ¿Listo? Si ustedes tienen, por ejemplo, tangente de 90, pues va a ser seno de 90 entre coseno de 90. ¿Listo? Eso se va a mantener. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 60? Entonces, aplicamos la regla de la mano. Entonces, 0, 30, 45, 60 es el dedo índice. Entonces, lo cierro. Seno, inicio por el dedo meñique, tengo 1, 2 y 3 dedos, le saco raíz a eso, va a ser raíz de 3 medios, listo. Ahora, coseno de 60, recuerden que puedo hacer el mismo movimiento, simplemente que cuento por el lado del dedo gordo, que es un medio. Hago producto de extremos y de medios, estos son 2, listo. Y me va a quedar 2 raíz de 3, dividido entre 2, puedo cancelar 2, entonces, tangente de 60 vale raíz de 3, entonces, ¿cuánto vale X? Es 3 por tangente de 60, entonces va a valer 3 por raíz de 3. ¿Listo? Y entonces esa es la opción correcta, la opción C. Entonces no se dejen varar. Si no les dicen que es un triángulo rectángulo, busquen a ver si pueden hallar ese ángulo y ver qué rectángulo. ¿Listo? Entonces nunca se dejen varar por eso. Entonces básicamente cuando veamos la teorema del seno y del coseno, solo hay dos caminos. Cuando ustedes ven un triángulo hay dos caminos. Si es rectángulo, pueden aplicar o Pitágoras o razones trigonométricas. Y si no es rectángulo, pueden hacer dos cosas. Primero, tratar de que aparezca un triángulo rectángulo, como les dije en el isósceles y en el equilátero, que es partirlo por la mitad y les quedan dos triángulos rectángulos. O si no, las herramientas que vamos a ver, el teorema del seno y del coseno, justamente me permiten resolver esto para aplicar razones trigonométricas en triángulos que no son rectángulos. ¿Listo? Entonces, antes de hacer esto, tengo que explicarles este concepto acá. Entonces, ¿qué significa un ángulo de elevación y un ángulo de presión? Entonces, un ángulo de elevación es un ángulo, recuerden que todos los ángulos nosotros los medimos respecto al eje X, ¿no? Al eje horizontal. Entonces, un ángulo de elevación es como cuando ustedes están viendo un globo en el cielo, ¿listo? Entonces, es el ángulo que se forma entre el piso y, la vista de ustedes. Entonces, si ustedes están acá, bueno, debía haber hecho el muñequito más abajito acá, para que quede como a la altura de los ojos. Entonces, si ustedes van a ver un globo, entonces este ángulo de acá se llama ángulo de elevación, que básicamente es el ángulo sobre el suelo con el cual ustedes ven el globo. Entonces piensen como elevación y piensen de una vez en un globo que lo están viendo y el ángulo medio entre el suelo y su vista va a ser el ángulo de elevación, ¿listo? Y tenemos el ángulo de presión, que el ángulo de presión es por debajo del suelo y entonces ese cómo lo pueden relacionar. Imagínense que están en un edificio y va en un carro hacia abajo. Entonces este es el ángulo formado entre la horizontal, o sea, como entre el horizonte y el vistazo que ustedes echan al carro. Entonces, depresión es por debajo del eje X y elevación es por encima. ¿Listo? Son conceptos que hay que tener en cuenta. Entonces, elevación, de una vez piensen en el globito en el cielo, lo están viendo con un ángulo por encima del suelo, ¿cierto? Y depresión, imagínense que están en lo alto de un edificio y están viendo una persona o un carro, y entonces ese ángulo es por debajo del eje X. Esto también les va a ayudar muchísimo en física. También en física se trabaja con ángulos de depresión. Listo, entonces ya sabiendo eso, vamos a resolver este problema. Dice, los ángulos de elevación de un globo desde dos puntos A y B son 30 grados y 60 grados respectivamente. Si la distancia entre estos dos puntos es 50, o sea, entre A y B 50, entonces vayan poniendo los datos. 50, listo. El globo se halla a una altura de tantos metros sobre el suelo. Entonces imagínense que aquí está el globito. Ya no sé dibujar globos claramente. Algo así. Vamos a esta la canasta. Este es el globito. Entonces,
necesitamos calcular esta altura acá, la altura a la cual está el globo con respecto al piso. Entonces, primera cosa que ustedes hagan siempre que tengan triángulos, hallen ángulos. Eso les va a ayudar, les va a facilitar la vida. Entonces, ¿qué podemos ver acá primero? Esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues forma 90 grados con respecto al piso. ¿Listo? Siempre que hay una línea recta, eso es un triángulo, es un ángulo recto. ¿Listo? Aquí, ¿cuánto podría valer este ángulo? Si este mide 60, este que quiera hallar y este son suplementarios, es decir, que tienen que sumar 180. Entonces, ¿cuánto va a medir? 120. Listo. Ahora, si este mide 120 y este 30, ¿cuánto tendría que medir el de acá? 30, ¿cierto? Para que al sumarlos me dé 180 grados. ¿Listo? Y va a ver qué más ángulos puede. Ah, bueno, este lo podemos hallar. Si este es de 60, ¿este cuánto tiene que medir? 30, ¿cierto? Entonces, aquí podemos aplicar algo muy útil. Y es que esto pareciera que necesitáramos, por ejemplo, teorema del seno o del coseno. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular esta altura acá. Es decir, que, bueno, con este 60, con este 30, tendríamos que tener dos cosas. O el valor de acá, ¿cierto? O el de la hipotenusa acá para poder calcular razones trigonométricas y sacar la altura. ¿Listo? Entonces ahí el problema es que ¿ese de dónde lo sacaría? De este triángulo acá y este triángulo no es rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Pero resulta que si ustedes se dieron cuenta, este triángulo acá, esperen, se los señalo con este de acá, ¿listo? Ese es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este ángulo acá y este acá miden lo mismo. Entonces, es un triángulo isósceles. No es necesariamente un triángulo isósceles. Tiene que, bueno, pues sí, es un requisito que tiene que tener los dos lados iguales, pero otra forma de verlo es que si tienen un triángulo con dos ángulos iguales, entonces es un triángulo isósceles. ¿Y qué decía el triángulo isósceles? Que los lados que se oponen a esos ángulos iguales miden lo mismo. Es decir, que si este que se opone a este de 30 mide 50, este de acá que se opone a este de 30 también mide 50. Y se acabó el problema. ¿Listo? Y no tuvimos que utilizar teorema del seno ni del coseno. Ya, así de fácil. Entonces, por eso siempre hay en los ángulos. De pronto se pueden encontrar con algo que les interese. Y ya, con esto puedo, de hecho, como piden el valor, puedo calcularlo con respecto a los dos ángulos, con el que a ustedes les quede más fácil. Por ejemplo, calculémoslo que con 30 es como más fácil, no sé, me parece más fácil con el de 30. Entonces, seleccionamos el de 30. Entonces, como tomamos este, entonces esta va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Porque es la diagonal. Entonces, cambiémosle la letra. Ya no h de altura, sino de acuerdo a la razón. Entonces, este sería cateto adyacente porque está pegado al ángulo y este cateto opuesto. Entonces, necesitaría uno que me relacione cateto adyacente con hipotenusa. ¿Y cuál va a ser? El coseno. Entonces, coseno de 30 grados, porque estoy tomando este ángulo acá, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. En esto el cateto adyacente, entonces paso a multiplicar la hipotenusa, que vale 50. Entonces, esto va a ser 50 por coseno de 30. Listo. Entonces, lo único que me queda para resolver el problema es saber cuánto vale coseno de 30. Entonces, nuevamente, 0,30 es el dedo anular. Como estoy contando coseno, cuento desde el lado gordo. Tengo 1, 2 y 3 dedos. Le saco eso raíz. Entonces, raíz de 3 sobre 2 por 50. Eso me da el cateto adyacente, que es la altura. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo simplificar, ¿cierto? Mitad 1, mitad 25. Es decir, que esa altura tiene que medir 25 raíz de 3. Entonces la opción correcta es la C. ¿Listo? De hecho, aquí lo corregí porque este es un ejercicio en un examen anterior, estaba mal. No está la respuesta, entonces ahí está la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Si no me la sé, como dice Heider también. La verdad, si pudiera escoger de mis letras favoritas para responder si no sé, utilizaría la C. Listo. Otro acá. Tiene que ver con depresión. ¿Listo? Y ya vamos a pasar a identidades trigonométricas, que por ahí puede que les tenían miedo, pero van a ver que son sencillas. Listo, entonces, dice, hagamos el dibujito para que nos quede bonito. Dice, desde lo alto de un edificio, entonces aquí está el edificio, un observador ve un automóvil que se dirige hacia el edificio. Entonces, imagínense que aquí está el carrito. Ahí no sé dibujar carros. Bueno, con un carro todo raro. Listo, entonces desde lo alto de un edificio, un observador ve un automóvil. Entonces, como lo está viendo desde un edificio, ¿qué va a ser? Ángulo de depresión, como les comenté. Listo. De depresión. Dice, el observador está a 50 metros sobre el nivel del piso, es decir, que pues este edificio, ¿cuánto tiene altura? 50 metros. Listo. 50 metros, listo. Dice, el ángulo de presión cambia de 25 a 40 durante el periodo de observación, es decir, que el carro se está moviendo. Entonces, el carro va a pasar como acá.
Aquí está el carrito. Entonces, la persona lo está viendo originalmente con este ángulo y como el carro se movió, ahora lo va a mover con este ángulo acá, ¿cierto? Y entonces, espérame, cambio de color. Entonces, dice que el ángulo de presión cambia de 25 a 40, es decir, aquí originalmente está en 25. ¿Listo? Y el ángulo de este nuevo triángulo, entonces puedo trazarlo por acá, ya es de 40. Listo. Entonces, ¿qué me piden? La distancia que recorre el automóvil durante el tiempo. Entonces, lo graficamos a ver qué significa eso. Me piden esta distancia que recorrió el carro, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, ¿eso qué sería? Sería como hallar este lado del triángulo y restarle este acá, ¿cierto? Porque si tomamos este y le restamos este, me daría esta diferencia acá. Pero pues a mí en lo personal no me gusta trabajar con triángulos al revés, no se me confundo. Entonces vamos a pasar esos triángulos con la base en el suelo, ¿listo? Y ya vamos a ver cómo hacemos eso. Esto también se podría así, ¿listo? Es decir, si ustedes pueden calcularlo así bien, pero pues a mí se me facilita más que el triángulo siempre esté con la base en el suelo. Entonces vamos a hacer esos triángulos que se forman ahí. Entonces, este triángulo que se forma para el carrito, la primera observación sería esta acá. Entonces vamos a ver cuánto tienen que medir el ángulo acá arriba. A ver. Entonces, si aquí mide 25, y estos dos ángulos, esperen, lo dibujo para que se vea. Listo, entonces este 25 y este morado que dibujé aquí son ángulos que complementarios. Entonces, ¿cuánto tendría que medir este? Los dos tienen que sumar 90, es decir, que este ¿cuánto tiene que medir? 65 grados. Listo. ¿Y ahora qué triángulo tengo que dibujar? Este que, bueno, de hecho ya está dibujado acá. Este moradito que estoy resaltando acá. ¿Por qué? Porque si hallamos la longitud de este grande acá, que tiene un ángulo de arriba de 65, y le restamos esta distancia acá, obtendríamos lo que se movió el carro. ¿Listo? Entonces ahora lo último que nos faltaría, sí, ya les voy a hacer un repasito para que vean. Entonces, originalmente, los triángulos que teníamos el problema eran son los que están en negro. ¿Listo? Entonces decían que, bueno, estamos desde lo alto de un edificio, entonces veíamos un carro que estaba aproximándose, entonces teníamos originalmente un ángulo de presión de 25. Entonces el primer triángulo es este de acá. Listo. Después dice que el carro se movió y que el ángulo cambia de 25 a 40. Entonces este que ven aquí en verde es el nuevo ángulo con el que lleva el carro. Entonces, ¿qué dijimos? Nos piden calcular la distancia que recorre el carro, que sería esta recta amarilla acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría esa recta? Esa recta la podemos hallar hallando la distancia de este triángulo acá y le restamos esta partecita acá, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Esos triángulos ahí es mucho más complicado calcular las razones porque están volteados. Entonces vamos a buscar unos que estén aquí, que son los moraditos, que me representen lo mismo, pero que tengan la base sobre el suelo. Es básicamente eso. Entonces, este primero que dibujamos, que es este de acá, que tiene esta diagonal en negro, va hasta acá y acá, ese tiene un ángulo de 65. ¿Por qué? Porque si es complementario con este 25, entonces tiene que ser 65 para que los dos sumen 90. Listo. Y ahora nos faltaría hallar el de este de acá, que les dibujé en morado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el ángulo de acá arriba? Entonces, si este es, a ver, si este es 40, entonces, ¿cuánto tendría que medir este? 60, ¿cierto? Ah, no, 50, perdón, para que sume 90. Se me olvidó restar. 50. Entonces, vamos a pasarlo aquí ya a otro dibujito para que sea más claro. Entonces, tenemos este triángulo pequeño, tiene arriba un ángulo de 50. Listo, esta es la altura del edificio, es decir, que esto mide 50. Y tenemos otro triángulo acá, que tiene un ángulo de 65 y que también mide 50. Tiene aquí 50 de altura. Entonces, ¿cómo calculo la distancia de los carros? Sí, esta puntica acá está en el carro inicial, ¿cierto? Y esta puntica de acá está en la posición final del carro. Entonces, para hallar la distancia entre los dos carros, ¿qué hago? Sería hallar la distancia morada, que sería esta hasta acá del carrito. ¿Listo? Sería hallar esta distancia acá. Y le resto esta distancia acá. Entonces, el problema se resume a esto de acá, restarle esto de acá. Entonces, pues seguimos cuánto vale cada uno de esos valores de acuerdo a las razones trigonométricas. Entonces, estamos tomando este ángulo de 65. Este sería el cateto opuesto y este es el adyacente. ¿Listo? Y entonces aquí lo mismo. Este sería el opuesto y este sería el adyacente. Entonces, si quiero hallar el opuesto, teniendo el adyacente, ¿qué utilizo? Tangente, ¿cierto? Tangente es opuesto, sí.
Entonces, tangente de 50 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como necesito el opuesto, pues este cateto adyacente pasa a multiplicar y como vale 50, entonces va a ser 50 por tangente de 50 es igual al cateto opuesto. Listo. Entonces ya hallé esta longitud de acá. Desde acá. Esto de acá. Listo. Y ahora que tengo que hallar esta pequeña de acá. De modo que al restarlas me dé la distancia que recorre el carro. Entonces, ¿cómo hallo eso? De este triángulo de acá. Entonces, nuevamente, como en este cateto opuesto voy a utilizar tangente. Entonces, tangente de 50. Dime. Ay, sí, perdóname. Gracias. Utilicé fue el lado como el ángulo. Listo, gracias. Aquí es tangente de 65. Listo. Y entonces acá sería tangente de 50. Acá sí es tangente de 50 es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como necesito el opuesto, entonces esta adyacente que está dividiendo, vas a multiplicar y como vale 50, pues va a ser 50 por tangente de 50. Me va a dar el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, como necesito la resta, entonces este es el más grande y este es el más pequeño y la distancia que recorre el carro va a ser la resta entre este y este. Este primero y este segundo. Entonces, pues hagamos la resta. Entonces sería 50. Como ven aquí en las respuestas, no está desarrollado. Simplemente está ahí. De hecho, pues no podríamos hacerlo porque son ángulos que no son notables. Que bueno, de pronto podríamos utilizar algún que otro truco. A ver si de pronto podríamos ir. Entonces, 50 por tangente de 65 menos 50 por tangente de 50. ¿Y qué puedo hacer acá? Puedo sacar un factor común 50, ¿cierto? Y me quedaría 50 multiplicado por tangente de 65 menos tangente de 50. Y esa sería la respuesta. Esa es la distancia que recorre el carro. Entonces la respuesta correcta sería la B. Tangente de 65 menos tangente. Sí, exacto. Para hacer los ángulos podemos hacer lo que aplicamos ayer. De pronto, espérame a ver, por ejemplo, 65. Podríamos saber, el que lo complete sería 125, creo. No, 115. No, no, pero todavía no servía. Vamos a ver más herramientas. Sí, se supone que deberían hacerse en 2 minutos. Y este es muy complicado. Este salió hace bastante tiempo. Ya últimamente no son tan largos, pero este salió hace tiempo y me gusta porque utilizamos todo, básicamente. Triángulos, trasladar este de acá. En 2 minutos. Sí. Pero está bonito, sí. Si quieren, pueden, les dejo ahí un minutico para que le tomen foto. Y si quieren, revisen ustedes mismos a ver si lo pueden calcular de otra forma más fácil. ¿Listo? Recuerden que en matemáticas no hay una única respuesta. Hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Listo? A ver, quedé pensando de pronto con lo de los ángulos, a ver si fuese 90, me serviría 25. No serviría. Vamos a ver más adelante otra herramienta que de pronto sí nos ayudaría a calcular, por ejemplo, el de 40 y 65, pero de momento no se podría. Listo, entonces vamos a ver. Bueno, aparte como el problema no lo requería, entonces no hay problema, se ha indicado. Entonces, siempre les aconsejo que vean las respuestas antes de ponerse a hacer el problema, porque con base en eso no pierden tiempo resolviendo eso, porque aquí están indicados, ¿listo? Entonces vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas, que las identidades son como unas propiedades que cumplen estas razones trigonométricas, ¿listo? Entonces las primeras que vamos a ver se llaman pitagóricas. ¿Y por qué vienen? Justamente del teorema de Pitágoras. Entonces imagínense que este triángulo está construido sobre el círculo unitario que vimos la clase pasada, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos que la coordenada en X es el coseno y la coordenada en Y es el seno. Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras porque esto es un triángulo rectángulo. Entonces, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, teníamos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Y esta es la identidad pitagórica principal. No se les puede olvidar, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Listo? Y de ahí se derivan estas dos de acá, que es tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x y cotangente más 1 igual a cosecante de x, al cuadrado de x. ¿Por qué son pitagóricas? Porque vienen del teorema de Pitágoras y como ven las razones están elevadas al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes toman seno al cuadrado de 60 y le suman coseno al cuadrado de 60, les va a dar 1 en la calculadora. Pueden probar con varios valores, les va a funcionar con cualquier par de valores. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta es, teniendo esta, que pues tienen que aprendérsela, esta es la única que no es negociable aprendérsela, ¿cómo obtienen las de acá? Pues simplemente lo que van a hacer es dividir. Entonces, recuerden, cuando tenemos una igualdad, podemos dividir ambos lados de la igualdad y no afecta. Entonces, ¿cómo obtengo esto acá? Si yo tengo un seno y quiero obtener una tangente, ¿qué hago? Divido entre cuánto debería dividir entre coseno
al cuadrado de x, ¿cierto? Porque seno entre coseno es tangente. Y pues como tengo esto tangente al cuadrado, pues sería seno al cuadrado entre coseno al cuadrado. ¿Listo? Eso no se modifica. Por ejemplo, ustedes quieren calcular razones de ángulos dobles. Por ejemplo, yo qué sé, tangente del ángulo 2x. Entonces, no importa lo que haya dentro de la tangente, esto siempre va a ser seno de lo que hay dentro de la tangente dividido entre coseno de lo que hay en la tangente. Listo. Y otra cosa, por ejemplo, si está elevado al cuadrado, o sea, si ustedes quieren que por ejemplo, si tengo seno a la 4 de x y quieren convertirlo en un tangente a la 4, ¿qué van a hacer? Van a ir por coseno a la 4. Entonces, seno sobre coseno a tangente, y pues como están elevados ambos a la 4, pues aquí lo que podríamos hacer es este 4 pasarlo aquí afuera. Y ya nos quedaría simplemente seno entre coseno y sabemos que es tangente. Cuando ustedes vean un cuadrado en una razón trigonométrica, por ejemplo así, esto es exactamente lo mismo que tener seno de x elevado al cuadrado, ¿listo? Para que no se confundan, es simplemente una forma de escribirlo, pero esto y esto es exactamente lo mismo, ¿listo? Sí, el ángulo tiene que ser igual. Por ejemplo, si aquí estoy trabajando con x, también tengo que ir por coseno de x. Entonces, como es una igualdad, tengo que hacer lo mismo en todo lado para que no se afecte. Divido entre coseno al cuadrado de x, divido entre coseno al cuadrado de x, ¿listo? Entonces, seno al cuadrado de x dividido entre coseno al cuadrado de x me va a dar tangente al cuadrado de x. Si no lo ven tan fácil, ¿qué pueden hacer? Recuerden que hay una propiedad de las potencias que me decía que si yo tenía algo en el índice, podía repartirlo en el numerador y en el denominador. Pues eso también se aplica a la inversa. Si ustedes tienen en los dos al cuadrado, pueden como que sacarlo. Entonces, seno de x sobre coseno de x elevado al cuadrado. ¿Listo? Y pues seno entre coseno, ¿cuánto es? Tangente. Entonces, por eso queda tangente al cuadrado. Ahora, coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado les va a dar 1. Y secante va a ser 1 entre coseno al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque entonces, esto 1 sobre coseno al cuadrado de x sería lo mismo que 1 dividido entre coseno elevado al cuadrado, porque pues el 1 básicamente es como si estuviese elevado al cuadrado, porque pues 1 al cuadrado, cualquier potencia positiva, no va a cambiar. Y 1 entre coseno que vimos que era la recíproca del coseno, que es secante, y por eso queda secante al cuadrado. Entonces, ustedes no se acuerdan de estas dos de acá, que pueden hacer, toman la pitagórica, y si necesitan que aparezca una tangente, pues ¿qué van a hacer? Van a dividir por coseno al cuadrado. Y ahora, ¿cómo hago que ya aparezca la cotangente? Te recuerden que la cotangente, ¿cómo hago para que aparezca? La cotangente es coseno entre seno. Entonces, pues, ¿qué hago? Divido todo entre seno y me va a aparecer de este lado acá. ¿Listo? Si divido, exacto, como dijo Jelen, si necesito cotangente y cotangente es coseno entre seno, y pues tengo acá seno, coseno y 1, pues ¿qué va a hacer? Va a ir todo entre seno. Aquí, si divido todo entre seno me da 1, que es este 1 acá. Si divido coseno al cuadrado de x entre seno al cuadrado de x me da cotangente. Y si divido 1 entre seno al cuadrado me da cosecante al cuadrado. Entonces es importante que se las aprendan. Y aquí, como les dije, el coseno y el seno son recíprocos. Sí, son recíprocos. Entonces el seno puede ser 1 sobre cosecante o la cosecante 1 sobre seno. El coseno y la secante son recíprocas, el coseno es 1 sobre secante y la secante es 1 sobre coseno. Y la tangente y la cotangente son recíprocas, tangente es 1 sobre cotangente y cotangente es 1 sobre tangente. Recuerden que esto lo utilizamos para resolver un ejercicio más atrás. Espérenme, el de acá, que necesitaba, me queda 12 de entre tangente de 20 y tangente de 20, como vimos, es 1 sobre cotangente de 20. Así me ahorré la fracción y ya quedó todo en un solo renglón. ¿Listo? Entonces, cuando en el colegio ustedes les pedían que demostraran identidades trigonométricas, pues básicamente lo que tenían que hacer era pasar todo a términos de seno y de coseno. Por ejemplo, si les daban tangente, lo pasaban a seno entre coseno y empezaban a hacer operaciones, sumaban, restaban, multiplicaban hasta que les aparecía lo que tenían que probar, que demostrar. Eso es básicamente las identidades. Entonces, utilizar que, por ejemplo, tangente seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, aplicar estas pitagóricas y ya, con eso básicamente sale. Estas de acá se llaman identidades recíprocas, pero pues el nombre es lo de menos, lo importante es que se lo aprendan. Entonces vamos a hacer ejercicios y más adelante vamos a ver ejercicios sobre identidades trigonométricas. ¿Listo? Entonces dice lo siguiente. En una rueda de radio 1, entonces dibujamos aquí la rueda, tiene radio 1. Entonces, ¿esto a qué le suena? A que pues esto es un círculo unitario, el mismo que utilizamos para definir las razones trigonométricas. Entonces dice, una rueda de radio 1 tiene una marca reflectiva. Si la rueda se coloca de tal manera que su centro quede en el origen, aquí está el centro de la rueda, en el origen del sistema de coordenadas, y la marca en el punto 1,0, entonces ¿cuál sería el punto 1,0? Este acá. ¿Listo? Este sería el punto inicial, voy a poner P sub I. Listo.
y se hace girar 120 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces la marca reflectiva quedará en el punto de coordenadas. Entonces, esto lo hacemos girar, ¿cuánto? 120 grados. Y me piden esta marquita en dónde va a quedar. Entonces, básicamente, ¿qué me pedirían acá? Me pedirían las coordenadas de este punto. Pero que vimos que en un círculo de radio 1, ese punto va a tener coordenadas en x, coseno de x. Bueno, en este caso sería coseno de 120 porque estamos trabajando con 120 grados. Y la altura va a ser seno de 120 grados. ¿Listo? Y entonces ahora, ¿qué necesito hallar? Pues calcular coseno de 120 y seno de 120. Pero como no sabemos calcular eso, entonces ¿qué tenemos que buscar? Un ángulo que lo complete desde el eje X. Entonces sería este ángulo acá. ¿Y cuánto debería medir? Si estos dos son suplementarios, se tienen que medir 60 grados, ¿cierto? Y yo sé medir coseno y seno de 60 grados. Sí. Entonces, ahí yo terminé. Sí, claro, sí, no he sacado los signos aún. ¿Listo? Por el momento solo sé que necesito el sacar el seno y el coseno de 60. Listo, entonces, pues lo primero que hacemos es sacarlos, ¿no? Entonces, seno de 60 y coseno de 60. Entonces, nuevamente van a la mano o al método que ustedes conozcan y ya. Entonces, seno de 60, 0,30, 45, 60 es el índice. Lo cierran, esto va a dar raíz de 3 medios y el coseno va a dar 1 medio. Entonces, esta marca va a tener coordenadas. La coordenada en X dijimos que era el coseno, entonces 1 medio, raíz de 3 medios. Ahora lo último que nos falta mirar, ¿qué es? El signo. Entonces aquí en el segundo cuadrante, estamos en el segundo cuadrante, 1, 2, 3 y 4, recuerden. Segundo cuadrante, ¿qué pasa? El coseno es negativo y el seno es positivo, entonces aquí le ponemos un menos y ya. Y también lo pueden ver en el punto. Aquí el punto está en el segundo cuadrante, entonces va a tener signo negativo primero y la coordenada en X va a ser negativa y la coordenada en Y va a ser positiva. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta correcta sería la D. No se ve bien, pero es la D. Ahí está. Deben confiar en mí, ahí está. ¿Listo? Entonces este ejercicio me gusta porque aplica como todo. Es el círculo unitario y que es un círculo unitario, cómo puedo medir ángulos que no sean ángulos agudos. La verdad me parece chévere. ¿Listo? Ahora, calculemos hasta acá. Dice lo siguiente. Si tengo un ángulo que está entre pi medios, entonces recuerden que aquí estaremos trabajando con radianes, ¿no? No con grados, entonces veamos entre qué y qué están. Entonces, ¿cómo hacía la conversión? Pi medios tengo que multiplicar por un factor que como pi está arriba, pi tiene que estar abajo, ¿cierto? Y acá por 180 se va pi, mitad 1 y mitad 90. Es decir, que pi medios es 90. Entonces dice que el ángulo está entre 90, ¿cierto? El ángulo está entre 90 y ¿cuánto? Y pi. Entonces pi no sé cuánto es, entonces pasémoslo a grados hexagesimales. Entonces como pi está arriba, entonces utilizo el factor de conversión. Esto recuerden que tiene que estar en lados opuestos. Si quiero cancelar algo, pasar de radianes a grados, pues si pi está arriba, tengo que tener pi abajo para que se cancele. Y me va a dar 180. ¿Listo? Entonces me dice que el ángulo que tengo que medir está entre 90 y 180. Es decir, que ¿qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. De hecho, esto ya se lo pueden aprender. Este es 0 radianes, pi medios, pi, 3 pi medios y pues aquí 2 pi. ¿Listo? Para que se los vayan a aprender. Pero si no se los aprenden, tienen que hacer la conversión, algo que sepan manejar. Como todo esto razones lo hemos estado manejando con grados hexagesimales. Si ustedes les piden, por ejemplo, calcular seno de pi tercios, pues ¿qué tienen que hacer primero? Pasar los pi tercios a grados y ya lo saben manejar. Listo, entonces, nos dice lo siguiente. Seno del ángulo es 4/5, pero recordemos que las razones trigonométricas no es más que dibujar un triángulo, ¿cierto? No es más que dibujar un triángulo y es una relación entre los lados. Entonces, si me dicen que el seno del ángulo, entonces pongámoslo por acá. Voy a poner el ángulo acá. ¿Listo? Realmente no importa dónde lo pongamos. Entonces, seno es que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que si dibujo este triángulo y paso esta información acá, el cateto opuesto, que sería este de acá, me tiene que medir 4 y la hipotenusa 5. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tendría que valer este de acá? Pues podemos aplicar Pitágoras o recuerden que esto tiene que medir obligatoriamente 3. Exacto, como dice Heider, es un triángulo notable. Es el triángulo que les digo que tienen que sí o sí aprenderse. ¿Listo? Es el que tiene catetos 3, 4 y la hipotenusa 5. Es el triángulo que cumple el teorema de Pitágoras, es el triángulo con los valores más pequeños. Ese triángulo 3, 4, de catetos 3 y 4 y hipotenusa 5 tienen que aprenderse. Entonces, ¿qué me piden calcular? La tangente del ángulo. Entonces, ¿tangente qué es? Tangente es
seno sobre coseno, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que calcular? El seno del ángulo, que ya me lo dan, que justamente es 4/5. Y ahora, ¿cómo hallo el coseno de ese ángulo si no sé cuál es el ángulo? Pues utilizando el triangulito. Entonces, coseno, recordemos que era cateto adyacente, entonces sería 3 entre la hipotenusa, que vale 5. Entonces, producto de extremos y de medios, esto me va a dar 5 por 4, 20. Tienen 3, 5 por 3, 15. Puedo sacar quinta, quinta 4 y quinta 3. Entonces, tangente del ángulo teta tiene que valer 4/3. Y ahora, ¿qué nos falta mirar? El signo. Recuerden, siempre que tengamos cuadrantes, toca mirar signos. Entonces, a ver, estábamos en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿qué teníamos? Que seno es positivo y coseno es negativo. Entonces, si hago tangente, pues tangente va a ser seno sobre coseno, o sea, va a ser más entre menos, que es menos. Entonces, la tangente va a valer menos 4/3. Y esta sería la opción correcta. ¿Tienen alguna pregunta? Esto vamos a hacer varios de estos. No se preocupen si no lo entendieron la primera, porque vamos a ir haciendo más. Ah, lo del cuadrante. Listo, entonces nos decía que el ángulo estaba era mayor que pi medios y menor que pi. ¿Listo? Entonces, esta es hipótesis del problema, o sea, nos dice que el ángulo está entre pi medios y pi. Entonces, yo lo que hice fue pasar eso a grados sexagesimales. ¿Listo? Entonces, pi medios son 90 y pi son 180 grados. Entonces, por eso puedo decir que está en el segundo cuadrante. ¿Listo? Siempre nos tienen que dar el cuadrante porque depende. Por ejemplo, si nos dicen otra forma de decirlo, si no nos dan el cuadrante, es decir, que la tangente es positiva. Entonces, la tangente es positiva en este cuadrante de acá y en este de acá. Entonces, son como las pistas, ¿listo? Hagamos esta acá. Dice, si alfa es un ángulo agudo, entonces, ¿qué significa que es agudo? Que va a estar en el primer cuadrante, ¿cierto? Recuerden que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, entonces tiene que estar en el primer cuadrante. Y me dicen que coseno del ángulo mide 2/3, entonces el valor de tangente es. Entonces, nuevamente, tengo que construir un triángulo. Y entonces, me dan el coseno. Entonces, ¿coseno qué es? Entonces, imaginémonos que el ángulo está acá. Entonces, me dan el coseno y el coseno qué es? Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el adyacente va a medir 2 y la hipotenusa va a valer 3. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí en este triángulo, pues la hipotenusa es la diagonal. Cateto adyacente es el que está pegado al ángulo y el cateto opuesto es el que está del lado contrario, ¿listo? Entonces, si ya me el coseno, puedo construir este triangulito acá, en el cual el cateto adyacente va a valer 2 y la hipotenusa 3. Entonces, ¿cuánto va a medir este lado? Pues me toca aplicar Pitágoras. Entonces, Pitágoras me dice, este cateto le va al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más este que no sé cuánto vale, voy a llamarlo x, más x al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces me queda 2 al cuadrado, me da 4 más x al cuadrado, es igual a 9. Como necesito x al cuadrado, este 4 que está sumando lo va a pasar a restar. Entonces me va a quedar que 9 menos 4 es 5. Entonces aquí va a valer raíz de 5. Recuerden que como estamos en geometría, todos los valores tienen que ser positivos. Entonces por eso aquí no me sale el valor absoluto. Por eso no lo estoy tomando. Pero pues si estuviésemos en álgebra, ahí sí tocaría. El sacarle raíz cuadrada algo elevado al cuadrado. Recuerden que les da valor absoluto de 5, de raíz de 5. Y eso da más o menos 5, raíz de 5. Listo, entonces ya sé que este cateto opuesto, ¿cuánto mide? Raíz de 5. Entonces, ¿qué me piden hallar? Tangente, entonces tangente nuevamente. Entonces, tangente del ángulo alfa es seno del ángulo alfa sobre coseno del ángulo alfa. Y entonces, coseno ya me lo dan. ¿Cómo hallo seno? Entonces, por definición, seno es cateto opuesto, es decir, raíz de 5 sobre hipotenusa sobre 3. ¿Listo? Y el coseno ya me lo daban, que era 2/3. Entonces, aquí aplico producto de extremos y de medios. Me va a dar 3 raíz de 5 sobre 2 por 3, puedo cancelar el 3, y entonces esto va a valer raíz de 5 medios. Entonces ya hallé el valor de la tangente. Ahora lo último que me faltaría sería mirar los signos, pero como estamos en el primer cuadrante, coseno y seno que son positivos, por lo tanto la tangente, que es la división entre los dos, también va a dar positivo. Entonces la respuesta correcta sería la de raíz de 5 medios. ¿Tienen alguna pregunta sobre este que hicimos? Este ya lo hicimos un poquito más rápido porque ya habíamos hecho el anterior. Listo. Entonces,
Veamos esta de acá. Dice, si la tangente es menos 3 cuartos y el seno es positivo, esto mayor que 0, pues quiere decir que es positivo. Entonces, ¿en qué cuadrantes el seno es positivo? En este, en el primero, y en el segundo, ¿cierto? En estos dos el seno es positivo porque es la coordenada en Y. Si nosotros graficamos un punto acá, va a tener coordenada en Y positiva y coordenada aquí en Y positivo. ¿Y qué me dicen? Que la tangente es negativa. Entonces, ¿en cuál de estos dos la tangente sería negativa? Pues veamos, aquí tenemos que seno es positivo y coseno positivo. ¿Listo? Y aquí tenemos que seno es positivo y coseno es negativo. Entonces, estamos hablando de tangente y tangente es seno sobre coseno, pues si la tangente me da aquí con signo negativo, ¿qué quiere decir? Que estoy trabajando en el segundo cuadrante. Entonces, lo primero en este tipo de ejercicios es siempre calcular el cuadrante en el que estamos y ya el resto se saca más fácil. Entonces, tengo tangente es igual a menos 3 entre 4. Ya sé que el signo negativo lo puedo quitar porque ya soy consciente del cuadrante, entonces construir el triángulo. Este va a ser el ángulo teta. Y entonces, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces, como tengo tangente y tangente es opuesto sobre adyacente, entonces este opuesto, ¿cuánto va a valer? 3. ¿Y el adyacente cuánto mide? 4. ¿Listo? Y nuevamente tengo el triángulo rectángulo 3, 4, o sea que esto tiene que medir 5. ¿Listo? Y si no pueden hacer la operación 4 al cuadrado les da 16, más 9 les da 25, raíz de 25, 5. ¿Y qué me piden coseno? Entonces, ¿coseno qué es? Coseno es adyacente, que vale 4, dividido entre hipotenusa. Entonces vale 4 quintos. Ahora, nos toca mirar el signo. Estamos en el segundo cuadrante, coseno es negativo, entonces me da menos 4 quintos. Entonces la opción correcta sería la D. ¿Listo? Y vamos a terminar con este ejercicio de acá que es, me dan el valor de tangente, que es 2, y me dicen que el ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces el tercer cuadrante es este. Entonces, ¿qué pasa aquí en el tercer cuadrante? Tercer cuadrante, seno es negativo y coseno también es negativo. Entonces, si me dicen que tangente es igual a 2, entonces, ¿cómo construyo el triángulo? Entonces, el triángulo sería así. Y entonces, imaginemos que este es el ángulo alfa, ¿listo? Entonces, este sería el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente, y esta va a ser la hipotenusa. Entonces, me dicen que tangente es igual a 2, es decir, que cateto opuesto dividido entre cateto adyacente es igual a 2, es decir, que este cateto adyacente vale 1 y el opuesto va a valer 2, ¿cierto? Porque al hacer tangente aquí me da 2 sobre 1, que es 2. Listo, y me piden hallar los valores de seno y de coseno, entonces, pues, para hallar seno y coseno necesito hipotenusa, entonces hallámoslo por teorema de Pitágoras. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es 4 más 1, que es 5, y pues recuerden que toca sacarle raíz. Entonces este la va a valer raíz de 5. Listo. Y ya con eso pues hallamos seno y coseno. Entonces seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa que vale raíz de 5. Pero recuerden que toca racionalizar. Entonces multiplicamos por raíz de 5 arriba y abajo. Y entonces el seno va a ser 2 raíz de 5 sobre 5. Listo. Y ahora calculamos el coseno. Entonces el coseno es cateto adyacente que vale 1 dividido entre hipotenusa que vale raíz de 5. Nuevamente tengo que racionalizar. ¿Listo? Y esto me da raíz de 5 sobre 5. Y ya lo sabía. Ahora, ¿qué me faltaría mirar? Los signos. ¿Listo? Los signos siempre son importantes. Estoy en el tercer cuadrante, entonces los dos son negativos, entonces le pongo menos acá y menos acá. Y ya, con eso los hallo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta sección antes de pasar a los próximos temas? Listo, gracias. Entonces vamos a ver estas identidades trigonométricas, que son las famosas llamadas sumas de ángulos. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de un triángulo, espérenme un segundo, puedo cargar el computador? Listo, entonces, estas se llaman las fórmulas para calcular sumas de ángulos dentro de un seno y de un coseno. Entonces, nosotros sabemos calcular seno de X, seno de Y, seno de 45, 60, pero ¿qué pasa si dentro de ese seno o ese coseno meto una suma de ángulos? Entonces, tengo que aplicar estas fórmulas de acá. Entonces, si tengo seno de X, del ángulo X más el ángulo Y, va a ser seno de X multiplicado por el coseno de Y
más coseno de x multiplicado por el seno de y. Y si tengo seno de x menos y, va a ser seno de x multiplicado por coseno de y menos coseno de x por seno de y. Como ven, los dos lo único que cambia es el signo. Si aquí estoy sumando ángulos, va a ser con más. Y si estoy restando, con menos. Y como ven, va a ser el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo. Y en la otra parte va a ser el coseno del primero por el seno del segundo. Es decir, que van a estar cambiados. ¿Listo? Y ahora vamos a ver los del coseno. Entonces tengo dentro del coseno, la suma de dos ángulos va a ser coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Entonces en coseno cambia los signos. Si estoy trabajando con suma de ángulos, va a ser negativo el de la mitad. Y si estoy trabajando con resta, va a ser más el de la mitad. Entonces ustedes se preguntarán, ¿esto para qué sirve? Pues esto sirve para estos casos. Por ejemplo, yo quiero calcular seno de 75, pero yo no sé cuánto vale. Como no es un ángulo notable, no puedo completar porque tendría que ser 15. Tampoco sé cómo calcular el de 15. Entonces, ¿ahí qué hago? Entonces, puedo aplicar esto y 75, ¿qué es? 45 más 30. Y justamente yo sé cuánto vale el seno y el coseno de 45 y el coseno de 30, porque son ángulos notables. Entonces, aplicando la fórmula, si quiero calcular esto, sería seno del primero por coseno del segundo. Como estamos en seno, si aquí es con más, el de la mitad va a ser más. Si fuese coseno, va cambiado. Estoy trabajando con más, pongo menos. Estoy trabajando con menos, pongo más. Listo. Coseno del primero por seno del segundo. Y yo ya sé cuánto vale esto, ¿cierto? Seno de 45 es raíz de 2 medios. Coseno de 30, ¿cuánto es? 0,30 es raíz de 3 medios. Listo. Más coseno de 45 es raíz de 2 medios. Y seno de 30 es 1 medio. Entonces aquí me daría raíz de 6 sobre 4. Bueno, no hagamos la operación, a ver si de pronto podemos calcular algo más. Raíz de 2 por raíz de 3 dividido entre 4. Más raíz de 2 dividido entre 4. Como son fracciones con el mismo denominador, las puedo sumar así. Entonces me da raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 2. Aquí podría sacar un factor común, raíz de 2, por ejemplo. Podría sacar raíz de 2 por raíz de 3 más 1 y divide entre 4. Entonces, esto va a valer el seno de 75. Raíz de 2 por raíz de 3 más 1 divide entre 4. Entonces, encontramos otra forma de calcular ángulos, aplicando estas fórmulas de acá, que son las llamadas fórmulas para suma y resta de ángulos dentro de funciones trigonométricas. ¿Listo? Estoy un segundito para que le tomen una foto porque es importante que se los aprendan. ¿Listo? Y aquí con esta aplicación ya ven en qué caso se utiliza. ¿Listo? Vamos a ver dos ejercicios de los cuales se tiene que utilizar. De hecho, uno salió justo en el examen anterior, entonces, para que lo tengan en cuenta. De hecho, vi que estaban discutiendo en el grupo y me pareció bueno para aplicarlo a la clase. Entonces ya saben cuál es la tarea de hoy, aprenderse esas fórmulas de ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver un caso en el cual tenemos que aplicarlo. Dice lo siguiente. De acuerdo con la figura, seno de A más B es igual a. Entonces, este es el ángulo A y este es el ángulo B. Entonces, como yo no puedo calcular este ángulo de acá, el seno de ese ángulo de ahí, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el de A, el de B y aplico la identidad que acabamos de ver para resolverlo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la definición, ¿qué sería esto acá? Esto sería seno del primero por coseno del segundo, ¿cierto? Como estamos en seno, va a ir más con más y menos con menos. Como aquí estamos trabajando con más, pues va a ir con más. Coseno del primero por seno del segundo. Entonces, ahora que me falta calcular, me tocaría calcular el seno y el coseno de cada uno de estos, ¿listo? Y cosas que hay que tener en cuenta acá, como estamos en un plano cartesiano, cada uno de estos triángulos está en un cuadrante. Si estuviesen regados por ahí, no tienen signos. Pero como están en un plano cartesiano, este estaría en el primer cuadrante. ¿Y este en qué cuadrante está? En el cuarto, ¿cierto? Porque 1, 2, 3 y 4. Entonces, con base en eso, toca calcularlo. Entonces, calculemos el seno de A. Entonces, a ver. Seno de A sería. Entonces, ¿qué nos dan acá? Este 3 dice que este lado del triángulo termina en 3, es decir que de aquí a aquí hay 3. Y nos dicen que la altura es de 4. Entonces tenemos este triángulo. Entonces, nuevamente es el triángulo, ¿qué? 3, 4. ¿Esto cuánto tiene que medir? 5.
Entonces, ¿cuánto vale el seno de A? El seno es opuesto, que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. Listo. Ahora, coseno. ¿Cómo hay el coseno de A? Adyacente, 3, dividido entre hipotenusa, que es 5. Listo. Esperen, lo corro un poquito. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahora o vamos bien? Listo. Entonces, ahora calculemos los de este ángulo acá. Entonces, ¿cuánto mide la base de ese triángulo? Mide 12, porque aquí me dicen que pues este punto de acá está en 12 y pues como el triángulo arranca desde 0, pues esta base de acá mide 12 y tiene altura 5. Entonces, pues como ese no es tan notable, pues ¿qué nos toca hacer para hallar la hipotenusa? Pitágoras. Entonces sería el cateto de acá, 12 al cuadrado, más el otro cateto, 5 al cuadrado, me tiene que ir igual a la hipotenusa que va a llamar la C al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado me da 144 y 5 al cuadrado me da 25. Igual a C cuadrado, si sumo esto me va a dar 5 y 4, 9, 4 y 2 me da 6, 169 igual a C al cuadrado. Y al sacarle raíz, estas ya es de las que se deben saber, raíz de 169 es 13. Entonces la hipotenusa va a valer 13. Listo. Entonces ahora hallemos seno de B, ¿qué sería? Entonces seno de B es opuesto, que sería 5, el cateto opuesto, sobre hipotenusa, que vale 13, ¿cierto? Y coseno de B sería adyacente, que vale 12, entre hipotenusa, que vale 13. Ahora que nos toca mirar los signos, recuerden, como estamos hablando de cuadrantes, toca con los signos. Entonces, este primero, el ángulo A, está en el primer cuadrante, entonces seno y coseno negativos, positivos, perdón. Y en el cuarto, ¿qué pasa? Coseno es positivo, pero seno es negativo. Entonces toca meterle acá al seno un signo negativo. Y ya que tenemos los valores, pues es simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, seno de A es 4 quintos, multiplicado por coseno de B, que es 12 tercios, perdón, 12 treceavos, más coseno de A, el coseno de A vale 3 quintos, y toca multiplicarlo por el seno de B, pero el seno de B es menos 5 treceavos. Listo. Y aquí, ¿qué toca hacer? Suma de fracciones. Entonces, a ver si podemos simplificar algo. No, no podemos simplificar nada. Entonces toca hacer la multiplicación. 13 por 5, hacer carita feliz. 13 por 5. 5 por 3, 15 va 1. 5 viene que lleva 6. 65. Se toca 4 por 13. Entonces también tengo que multiplicar 13 por 4. 4 por 3, 12 lleva 1. 4 viene que lleva 5. Entonces va a ser 50. Ah, no, perdón. Es que estas son multiplicaciones. Yo estaba sumando. Me estaba adelantando. Estas son multiplicaciones. Entonces, 5 por 3 es 65 y 4 por 12 me da 48. Listo. Ahora, más por menos, pues me va a dar menos. 5 por 3, 15 y 13 por 5 me da 65. Recuerden que la multiplicación se multiplica denominador por denominador y numerador por numerador. Y lo importante es la ley de signos. Más por menos, menos. Si tienen signos contrarios va a dar menos y si tienen los signos va a dar positivo. Y ya nos quedaría esta resta de fracciones que justamente tiene el mismo denominador. Entonces, pues fácil de hacer. 48 menos 15 me daría 33, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta sería la B. 33 65 avos. Y listo. Entonces, este es un caso en el cual nos toca aplicar. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? Recuerden siempre tener en cuenta los signos de los cuadrantes es importante. Listo, a ver, entonces, si pusieron cuidado, a ver, les doy un minuto para que resuelvan esta. Dice, la relación correcta entre cosecante y cotangente está dada por. ¿Listo? Ahí es un minutico para que la resuelvan.
Listo, entonces primero, esto tiene cara de qué? Esto tiene cara de ser de ser la pitagórica que vimos, ¿no? Porque todo está elevado al cuadrado. Entonces, pues, obviamente, si no se aprenden las otras dos que dijimos, que podemos sacarla a partir de la principal, lo importante es que sepan que, en este caso, seno de alfa al cuadrado, pues aquí cambiar la letra, puede ser seno de x, más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Esta es la identidad pitagórica principal. Esta es la que yo necesito que ustedes se aprendan. Esta es la única que no se les puede olvidar. ¿Y qué necesito hacer? Me piden la relación entre cosecante y cotangente. Entonces, de aquí tengo que hacer aparecer una cosecante y una cotangente. Pero pues puedo hallar esta y va a aparecer la otra automáticamente porque las dos están conectadas. Entonces, a ver, si necesito cotangente, recordemos que cotangente es como es la recíproca de la tangente y la tangente era seno sobre coseno, pues cotangente va a ser coseno entre seno, ¿cierto? Entonces, si yo necesito aparecer una cotangente, pues ¿qué voy a hacer? Este coseno al cuadrado, tengo que dividirlo ¿por qué? Por seno al cuadrado. Entonces divido todo entre seno al cuadrado. Seno de alfa al cuadrado, divido entre seno de alfa al cuadrado. Y esto también le divido entre seno de alfa al cuadrado. Entonces aquí tengo seno de alfa al cuadrado entre seno de alfa al cuadrado me da 1. ¿Listo? Aquí coseno al cuadrado y entre seno al cuadrado, ¿qué hacemos? Podemos aplicar el truco que les dije anteriormente, es decir, este al cuadrado lo podemos sacar lo podemos sacar como un exponente y ya esto me queda simplemente coseno entre seno, básicamente. ¿Y coseno entre seno cuánto es? Cotangente. Y como está elevado al cuadrado, pues de ahí va a salir cotangente al cuadrado. Y 1 divide entre seno al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado, pues bueno, no se fijen en el que está al cuadrado, no se confunden. Entonces, simplemente, si les confunde eso, pues simplemente el cuadrado lo sacamos. Entonces, pues esto sería lo mismo que tener 1 sobre seno al cuadrado, porque pues 1 al cuadrado es 1. Y 1 entre seno, ¿qué función es? Es la función cosecante. Y como está el cuadrado, al cuadrado. Entonces ya obtuvimos la relación correcta entre cotangente y cosecante utilizando la principal. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver la relación. Aquí como tal, como está escrita acá, no aparece acá, porque es 1 más cotangente. Entonces, pues, no se complican. Aquí lo más seguro es que alguno de estos términos lo pasen al otro lado. Entonces, vamos a ver. Cosecante al cuadrado más cotangente. Esta no puede pasar, ¿por qué? Porque si cosecante y cotangente están del mismo lado, o esta pasa a restar acá, o esta pasa a restar acá, entonces no pueden estar las dos sumando. Vamos a ver la acá. Cotangente al cuadrado es cosecante menos 1, sí, porque este 1 que está sumando lo podemos pasar a restar al otro lado. Y ya. Entonces la opción correcta, como dijeron en el chat, es la B. ¿Tienen alguna pregunta sobre este? Lo más importante es que se aprenda la pitagórica principal. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y ya con eso pueden sacar las otras dos. La que relaciona tangente con secante y esta que relaciona cosecante con cotangente. Entonces no se dejen varar. Con cualquiera de los dos la pueden sacar. ¿Listo? Vamos a ver otras identidades pitagóricas. ¿Listo? Entonces, les voy a dar otro minutico para que lo resuelvan. Entonces dice lo siguiente, la expresión coseno de alfa más beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta es igual a. Entonces, esto es básicamente una identidad trigonométrica. Tienen que reemplazar con las fórmulas que hemos visto y ahí les va a salir asociando términos. Listo, entonces, de acuerdo a las fórmulas que vimos, ¿a qué es igual este coseno de alfa más beta? Es una suma de ángulos dentro de un coseno, entonces esto va a ser igual a coseno del primero. ¿Listo? Coseno del primero por coseno del segundo. Y recuerden que cuando trabajamos con cosenos al revés, y aquí está con suma, aquí me da con resta. Seno del primero por seno del segundo. ¿Listo? Y esto está dividido entre coseno de alfa por coseno de beta.
Entonces recuerden que cuando ustedes tienen una fracción y en el numerador están sumando, pueden repartir. Es decir, si ustedes tienen 2 más 4 dividido entre 5, esto va a ser 2 quintos más 4 quintos. ¿Listo? Pero el denominador solo puede tener todo lo que esté en el denominador tiene que estar multiplicando. Entonces aquí vamos a aplicar eso, vamos a repartir. Entonces vamos a agrupar esta partecita acá. Y después vamos a tomar esta acá. Entonces esto me va a dar coseno de alfa por coseno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Coseno de alfa entre coseno de alfa me daría 1. Como todo esto está multiplicando, puedo simplificar así. Y coseno de beta entre coseno de beta me da 1. 1 por 1, 1. Es decir, que este primer pedazo me da 1. Y el segundo, al repartirlo, me da menos seno de alfa por seno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. Y vamos a ver cómo podemos agrupar acá. A ver, tengo seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Eso qué es? Tangente de alfa. ¿Listo? Y acá tengo seno de beta entre coseno de beta. Eso va a ser tangente de beta. Entonces, la respuesta correcta sería 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. ¿Listo? Entonces, la opción correcta sería la C. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Muy difícil? Listo, qué bien, qué bien. Listo, pasemos a otro. Dice lo siguiente. Si seno al cuadrado de, seno de teta más coseno de teta, todo elevado al cuadrado es igual a 1, entonces seno de teta por coseno de teta es igual a. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desarrollemos ese binomio elevado al cuadrado. Entonces, si elevo esto al cuadrado, ¿qué sería? El primero al cuadrado, entonces seno al cuadrado de alfa, más 2 veces el primero por el segundo, entonces seno de alfa, perdón, de teta por coseno de teta, y el último elevado al cuadrado, entonces segundo elevado al cuadrado, coseno de teta al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Y esto lo único que hice fue desarrollar esta acá, que es un binomio al cuadrado. Entonces aplico las reglas. El primero al cuadrado, ¿listo? El primero al cuadrado, el de la mitad va a ser la multiplicación del primero y el segundo, pero por un 2. Y el tercer término va a ser el segundo elevado al cuadrado. Y aquí, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar lo siguiente. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿cuánto va de acuerdo a la identidad pitagórica? 1, ¿cierto? Entonces esto me da 1 más 2 veces seno de teta por coseno de teta igual a 1, ¿cierto? Ahí lo único que hice fue sumar estos de acá. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 por la identidad pitagórica anterior. Este 1 que está sumando lo paso a restar y me va a quedar que 2 veces el seno de teta por coseno de teta es igual a 0, ¿cierto? Y yo que necesito seno por coseno, entonces pues el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Y pues 0 dividido entre 2 me va a dar 0. Entonces seno de teta por coseno de teta va a ser 0 medios, que es 0. Entonces seno por coseno me va a dar 0. Entonces la opción correcta es la C. Entonces este me gusta porque aplica muchas cosas. Aplica desde saber resolver un binomio al cuadrado, la identidad pitagórica principal. Entonces me gusta. Listo, entonces vamos a ver esta acá del pentágono. Dice lo siguiente. En la figura, el lado de cada cuadrado mide 1, es decir, esto mide 1, esto mide 1, 1, 1. ¿Listo? Cada una de estos cuadritos grandes mide 1. Si el ángulo beta es el ángulo ABC, te recuerden que cuando tengo un ángulo, lo importante es la letra de la mitad. Ahí va a estar el ángulo. Entonces me piden este ángulo acá. Listo. Entonces, coseno de beta es. Entonces, primero, yo podría hacer esto. Me piden básicamente el coseno de este triángulo. Claramente, no sabemos si ese triángulo es rectángulo o no. A simple vista no podemos decir. Y nos estaríamos arriesgando a que no y la embarremos. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, lo que vamos a aplicar es nuevamente la suma del coseno. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá va a ser igual a la suma de este más, espérenlo, voy a dejar en otro color, más la suma de este de acá. Y esos ángulos son sencillos de calcular. ¿Por qué? Porque este triángulo acá, si dibujo este triángulo acá, tiene este ángulo negro acá. Y si tomo este triángulo acá,
Listo. Esta me daría el ángulo acá. Esperen, lo pinto con otro color para no confundirnos. Listo. Entonces, si yo necesito calcular el coseno de este ángulo negro que aparece acá, pero yo no sé calcularlo, pues voy a ver que ese va a ser la suma de este ángulo verde acá con este rosado acá. Y aplico la fórmula. Entonces, la fórmula que me decía que coseno, en este caso de, yo que sé, pongámosle a este X y a este Y. Entonces, el coseno del ángulo beta, pues en realidad es el coseno de tomar el ángulo X y sumarlo con el ángulo Y, ¿cierto? Porque si sumo esos dos ángulos, X y Y me da el completo. ¿Y qué me dice la fórmula? Entonces va a ser coseno del primero multiplicado por coseno del segundo. Aquí estoy trabajando con más, entonces recuerden, menos seno del primero por seno del segundo. Entonces ya que se reduce el problema, calcular cada uno de estos. Entonces iniciemos. Necesito coseno de X. Entonces, si con X se forma este triangulito de acá, coseno ¿qué es? Bueno, entonces pongamos aquí las partes. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Necesito coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, a ver, el adyacente mide 1 y 2. Entonces, esto va a ser 2 sobre la hipotenusa, que a ver cuánto mide. Nos toca calcularla porque pues, no sabemos así a simple vista. Entonces, este triángulo tiene 2 de lado y 2 de alto. Entonces, 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Entonces sería h va a valer raíz de 8. Ahí aplica el teorema de Pitágoras de forma rápida. Y esto va a ser lo mismo que 2 raíz de 2. ¿Listo? Ahí simplemente simplifique el 8. Recuerden que cuando vimos eso, cómo se hacía eso, entonces lo que hacíamos era, lo que decíamos ahí que era, eh, tomábamos esto, los componíamos en factores primos y veíamos si podíamos sacar algo de la raíz. ¿Listo? Entonces, esta hipotenusa va a valer 2 raíz de 2. De hecho, un truco que es muy útil es que si tienen un triángulo rectángulo en el cual los dos catetos miden lo mismo, digamos 5 y 5, la hipotenusa va a valer 5 raíz de 2, siempre. ¿Listo? Va a valer básicamente la longitud del lado multiplicado por raíz de 2. Entonces, aquí como los dos lados miden 2, pues la hipotenusa va a valer 2 raíz de 2. Es un truco que les puede ahorrar tiempo. Listo, entonces, esta hipotenusa vale 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, el coseno sería 2 dividido entre 2 raíz de 2. Bueno, ahorita simplificamos lo que podamos. Ahora, el coseno de y. Entonces, nuevamente, pues hallamos la hipotenusa. Si esto, a ver, este cateto opuesto, este sería el cateto opuesto, y está acá arribita el adyacente. Y este es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, de ese ángulo y, ¿cuánto mide el opuesto? 1, 2. Mide 2. El adyacente mide 1, 1 solito. ¿Listo? ¿Y cuánto va a valer la hipotenusa? Entonces sería 2 al cuadrado me da 4 más 1 al cuadrado, que es 1, me da 5. Esto va a medir raíz de 5. Listo, entonces, coseno de y, entonces sería, el coseno va a ser cateto adyacente, que es 1, entre, la hipotenusa entonces va a ser 1 sobre raíz de 5. Listo, el menos no se negocia ahí. Entonces, ahora, seno del ángulo X, ¿cuánto valdría? Seno es adyacente, que mide 2 entre 2 raíz de 2. Entre la hipotenusa, que vale 2 raíz de 2. ¿Listo? Y ahora lo multiplicamos por el seno de y. Entonces el seno de y, te recuerden que seno es cateto opuesto, que mide 2 sobre hipotenusa, que es raíz de 5. Entonces lo multiplicamos por 2 sobre raíz de 5. Ahora vamos a ver qué podemos simplificar. Podemos simplificar este 2 con este 2 y me queda 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Por 1 sobre raíz de 5. Y acá puedo cancelar este con este y me queda menos 1 raíz de 2 multiplicado por 2 raíz de 5. Listo. Esto, al multiplicarlo, me da 1 sobre, a ver, raíz 2 por raíz de 5. Hagamos la operación. Esto me daría raíz de 10, ¿cierto? Recuerden que cuando multiplicamos raíces que tienen el mismo índice, simplemente multiplicamos lo que hay adentro. Y 2 por 1, 2. ¿Listo? Sobre raíz de 10, ¿cierto? Listo. Y a ver, ¿esto cuánto me da? 1 menos 2, pues me da menos 1 sobre raíz de 10, pero recuerden que no puedo dejar raíces en el denominador, entonces voy a racionalizar por raíz de 10. Entonces esto me va a quedar menos raíz de 10 dividido entre 10 y esa sería la respuesta correcta. Entonces el coseno de ese ángulo va a valer menos raíz de 10 entre 10. Entonces la opción correcta sería la A. Así como me dijo Heider en los comentarios, también puedo haber tomado en este, puedo haber tomado este más chiquito y me queda más fácil, pero bueno, me gusta complicarme.
Listo, entonces esa sería la respuesta. Entonces es otra aplicación de esa identidad de suma o resta de ángulos para seno y coseno. Entonces es importante que se lo aprendan por eso. ¿Listo? Es otra aplicación porque no saben si eso es rectángulo. Entonces, listo. Entonces ya vimos todo lo que podíamos hacer con triángulos rectángulos. Ya vimos que tenemos dos opciones básicas: o Pitágoras o razones trigonométricas. Y entonces ahora es: ¿qué pasa si tengo triángulos que no son rectángulos? Pues vamos a ver el teorema del seno y el teorema del coseno, que justamente lo que me va a permitir es calcular lados y ángulos utilizando ciertas fórmulas. ¿Listo? Entonces el primero que vamos a ver es el teorema del seno. ¿Listo? Entonces el teorema del seno lo van a encontrar enunciado de esta forma: va a ser A dividido entre el seno de A. Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos un triángulo, entonces llamamos a los vértices, se ponen en letra mayúscula, y los lados van a ser las mismas letras pero en minúscula. Entonces, si este es el ángulo C, el lado opuesto va a ser C. Si este es el ángulo B, el lado opuesto va a ser B. Y si este es el lado opuesto al ángulo A, va a ser A, pero minúscula. Entonces, básicamente el teorema del seno me relaciona cada lado con su ángulo opuesto, con el seno del ángulo opuesto. Entonces tengo A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Esta es la forma de enunciarlo, pero nosotros solo vamos a utilizar dos. Vamos a utilizar o esta con esta, o la primera con la tercera, o la segunda con la tercera, pero no vamos a utilizar las tres porque pues no tiene sentido. Simplemente vamos a buscar una igualdad en la que tengamos tres de estos, pues para hallar el otro. Entonces, vamos a ver cuándo se usa. Entonces, pues estos teoremas, el del seno y del coseno, los vamos a utilizar cuando tengamos triángulos que no son triángulos rectángulos. ¿Listo? Y con esto ya terminamos todo lo que tiene que ver con triángulos. Entonces, vamos a utilizar teorema del seno cuando tenemos, primer caso, dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, como ven, tengo aquí dos lados, me dan estos dos lados que tienen longitudes 5 y 7, y me dan el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué tendría? Que si tomo esta de igualdad de acá, tengo tres cosas. Tendría un lado, otro lado, y tengo el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces tendría estas tres cositas de acá y puedo hallarle el otro, básicamente. Listo. Se puede utilizar en ese caso o cuando tengamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. De hecho, este es el más usual. ¿Por qué? Porque nosotros la idea que tenemos que lo más útil es calcular lados, porque calcular ángulos, pues calcularíamos cuánto vale, por ejemplo, el seno de tal ángulo vale de 115, por ejemplo. Digamos, vale que, perdón, vale, yo qué sé, 0.15. Y nosotros, ¿cómo hacemos para saber cuál ángulo es? Eso solo se puede hacer con calculadora o para ángulos notables, entonces no es tan útil. Esta es la parte más útil del teorema del seno, que es cuando tenemos dos ángulos y tenemos el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, en este caso tengo este ángulo beta, este ángulo alfa, y tengo el lado opuesto a uno de esos ángulos, que es el lado opuesto al ángulo alfa. Entonces, se utilizan esos casos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se utiliza. Entonces, dice, en el siguiente triángulo de lados 8 y 7, calcular cuánto mide el ángulo beta, sabiendo que el ángulo este ángulo mide 45. Listo, entonces, primero, ese ángulo que no está acá. Ah, bueno, esperen. Es que aquí, porque está con letra cambiada. Se vieron y quiero caer en el enunciado. Este es alfa. Listo. Dice: en el siguiente triángulo de lados 8 y 7, calcular cuánto mide el ángulo beta, sabiendo que el ángulo alfa mide 45 grados. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar teorema del seno acá. Me dice que tengo dos opciones: o tener dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o tener dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, en este caso, tengo dos lados y tengo que tener o este de acá, porque es el ángulo opuesto a este, o este ángulo acá, que es el opuesto a este. Justamente tengo el de acá. Entonces, ¿cómo lo aplico? Va a ser el ángulo A, perdón, el lado A dividido entre el seno del ángulo opuesto a él. Entonces, este ángulo opuesto a él es 45, entonces va a ser seno de 45 igual a B dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería el seno de beta. Y como ven, ya tengo tres cantidades. Tengo A, tengo B y sé cuánto vale el seno de 45. Entonces puedo despejar el seno de B. Entonces, pues recuerden que en este tipo de igualdad lo que hacemos es cruzar. Entonces cruzo y cruzo. Entonces me va a quedar A por el seno de beta es igual a B por el seno de 45. Yo que necesito calcular cuánto mide el ángulo B. Entonces, pues ese ángulo B donde aparece aquí en seno. Entonces, pues el A que está multiplicando lo va a pasar a dividir. Entonces, seno de beta va a ser igual a B multiplicado por el seno de 45
dividido entre A. Listo, y vamos a ver cuánto es eso. Entonces, B, ¿cuánto vale? B vale 7. El seno de 45, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto está dividido entre A, que A vale 8. Entonces hacemos producto de extremos y de medios. Entonces esto me va a dar 7 por raíz de 2 sobre 8 por 2, 16. Es decir que el seno de B, de beta, tiene que valer esto acá. Entonces, ahora qué hago si yo quiero calcular ese ángulo de ahí? Si yo quiero calcular ese ángulo de ahí, voy a aplicar en la calculadora. Hay una función inversa del seno que se llama arcoseno, que me va a permitir, si yo tengo el valor del seno, calcular cuál era el ángulo que al sacarle ese seno me da ese valor, básicamente. Entonces, recuerden que cuando utilizábamos el seno normalmente, ¿qué nos da? Para calcular el seno de un ángulo, ¿qué necesito yo? El ángulo. Entonces, en este caso es al revés, me dan cuánto vale el seno y yo quiero calcular el ángulo. Entonces, en las calculadoras ustedes buscan una letrica que dice Shift, primen Shift, y en letras arriba de las teclas debe aparecer una que dice sin a la menos 1, que es seno a la menos 1. Y ponen ese valor, que sería 7 raíz de 2 entre 16. ¿Listo? Ustedes ponen ese valor y les va a dar el ángulo. Entonces, espérenme, lo hago acá y ya les digo cuánto da. Entonces, haciendo esa operación, me dice que el ángulo beta tiene que valer aproximadamente 38.22 grados. Entonces, como ven, esto no es muy útil en el examen. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una calculadora que les permita calcular ese valor. Entonces, lo que van a hacer es, por lo general en el examen utilizan la otra parte, que es cuando nos dan dos ángulos y uno de los lados opuestos a uno de esos ángulos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio que hicimos? Listo, vamos a hacer otro. Dice lo siguiente, nos dan este triángulo acá y ¿qué queremos calcular? Queremos calcular B y queremos calcular C. Entonces vamos a ver si podemos aplicar teorema del seno. Entonces, dos opciones para el teorema del seno. O dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos. Entonces, aquí en este caso que tenemos, solo tenemos un lado, que es este acá, que mide 6. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que tener dos ángulos. Este 105 y este 45. Entonces, ¿cómo aplico la ley del seno? Entonces, o el teorema del seno. Entonces sería A dividido entre el seno de A va a ser igual a el lado que quiera hallar. Como quiera hallar el lado B, entonces pues sería B entre el seno de B. Entonces vamos a ver. ¿A cuánto vale? 6. Entonces sería 6 sobre el seno de A. Pero aquí, ¿cuánto tiene que valer A? A no me lo dan, pero pues lo puedo calcular porque tengo estos dos ángulos. Entonces si sumo 105 más 45, me da 150. Entonces este ángulo tiene que medir 30 grados, para que la suma de los ángulos interiores me dé 180 grados. Entonces va a ser 6 entre seno de 30, va a ser igual a B, que es el valor que quiero hallar, dividido entre seno de B. Entonces, pues si es B es este lado acá, el ángulo opuesto es el que tenemos que calcular. Entonces calculemos acá, seno de 45. Entonces, como tengo tres cosas, yo sé cuánto vale 6. 6 es una constante, sé cuánto vale el seno de 30 y el seno de 45, puedo hallar B. Entonces aquí cruzo, entonces me va a quedar 6 por el seno de 45 es igual a B por el seno de 30. ¿Listo? Entonces, como necesito B, pues este seno que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces va a quedar 6 por seno de 45 dividido entre seno de 30 es igual a B. Y ya pues puedo reemplazar. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 45? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Listo. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Un medio. Entonces aquí hago producto de extremos y medios. Me da 6 por 2, 12. Raíz de 2. Y 2 por 1, 2. Aquí puedo simplificar. Me da mitad 1. Mitad 6. Entonces B va a valer 6 raíz de 2. ¿Listo? Y ya hallé este lado acá. Entonces esto debe medir 6 raíz de 2. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el C? Pues lo puedo hallar igualmente. El problema es que yo no sé cuánto vale el seno de 105. Entonces ahí me quedaría un poquito difícil calcularlo. Pero bueno, hagámoslo con calculadora para practicar. Entonces, aquí hay dos opciones. Puedo tomar A con 30, como ya lo hice acá, igualarlo a C, dividir entre el seno de 105. O puedo tomar este que acaba de hallar, puede ser
B, que vale 6 raíz de 2 dividido entre seno de 45, igual a C dividido entre el seno de 105. Entonces, pues hagámoslo con A, que es más sencillo. Entonces va a ser 6 dividido entre el seno de su ángulo opuesto, seno de 30, va a ser igual al lado que quiero hallar, que C, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, seno de 105. Entonces, despejando, aquí me va a quedar que C va a ser 6 por el seno de 105 dividido entre el seno de 30. ¿Listo? Lo único que hice fue cruzar. Entonces me queda 6 por seno de 105 igual a seno de 30 por C. Como en esto C, el seno de 30 pasa a dividir y me queda esta expresión de acá. Entonces aquí me queda 6 por seno de 105, que no sé cómo calcularlo. Y, a ver, si de pronto habría una... De hecho, sí habría una forma de calcularlo. ¿Por qué? Porque seno de 105 es seno de 60 más 45, ¿cierto? Exacto. Y lo podríamos hallar también, pero bueno. Bueno, sí, hagámoslo para practicar. ¿Qué más? Y seno de 30 es un medio. Entonces yo sé cuánto vale. Entonces por la fórmula esto sería seno de 60 por coseno de 60 más coseno de 60 por seno de 45, ¿no? Entonces esto me da, seno de 60 es raíz de 3 medios, coseno de 60 es un medio, esto más coseno de 60, ay, perdón, aquí me equivoqué, esto es coseno de, aquí me equivoqué, esto es coseno de 45, sí. Listo ya. Así entonces el coseno de 45 es raíz de 3 medios. Listo. Ahora sí, coseno de 60 vale un medio y seno de 45 vale raíz 2 medios. Listo. Ahí sí estaría bien, ¿no? Seno de 60 por coseno de 45 más coseno de 60 por seno de 45. Seno de 60 es raíz de 3 medios. Coseno de 45 es raíz de 2 medios. Coseno de 60 es un medio y seno de 45 es raíz de 2 medios. Listo, operamos acá. Esto me daría raíz de 6 entre 2 por 2, 4. Más raíz de 2, 2 por 2, 4. Puedo sumar esto. Y me queda raíz de 6 más raíz de 2. Y ya, este sería el valor del seno de 105. Listo. Y pues si aplicamos ahí operaciones, hagámoslo por la calculadora. Entonces sería 6 por el seno de 105 dividido entre un medio, que sería el mismo que multiplicar por 2. Y entonces se tiene que valer 1.59. Listo. Espérame, ¿en cuál daría 3? ¿Me puedes decir en dónde, por favor? A ver, aquí la operación o seno de 60 raíz de 3 medios, coseno de 45 raíz de 2 sobre 2. A raíz de 3 por raíz de 3. ¿En qué parte? ¿En esta parte de las operaciones de acá? Pero recuerda que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí, no? Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces sería raíz de... Y el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, entonces sería raíz de 3 por raíz de 2 da raíz de 6. Este es un 2 de acá. Sí. Sí, no, es que al principio lo había escrito, me había equivocado. Entonces, qué pena hacerte equivocar también. Listo, entonces básicamente el valor de C lo podemos aproximar a 11,59, es decir, 11,6. Entonces, para eso sirve el teorema del seno, pero pues veámoslo aplicado a lo que nosotros podemos hacer con las herramientas que tenemos. Vamos a ver cómo resolver ejercicios. Entonces dice lo siguiente, un triángulo, entonces digamos el triángulo, entonces pongámosle ABC, tiene un ángulo A que mide 30 grados. Entonces, este ángulo A mide 30 grados. Y un ángulo B de 45, pues como no nos dicen el orden, pues yo lo ubico como quise. Entonces, 45 acá. Listo. Si el lado opuesto a B, entonces, ¿cuál es el lado opuesto a B? Está acá. Mide 12
Entonces, el ángulo, perdón, el lado opuesto a A mide. Entonces, esta es una aplicación directa del teorema del seno porque tenemos dos ángulos y tenemos el lado opuesto a uno de ellos, que sería el 12. Entonces, aplicamos teorema del seno, sería 12 divide entre el seno del ángulo opuesto, entre seno de 45. ¿Listo? Va a ser igual a, A, que es el lado que quiero hallar, justamente. Entonces, recuerden que el ángulo A es el opuesto al ángulo A. Entonces, A dividido entre el seno de su ángulo opuesto, que sería 30 grados. Entonces, como necesito A, entonces, bueno, aquí cruzo, me va a quedar 12 multiplicado por el seno de 30 es igual a A multiplicado por el seno de 45. Y como necesito A, entonces este seno que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces 12 por el seno de 30 dividido entre el seno de 45 va a ser igual a A. Entonces ya reemplazamos, ya sabemos cuánto vale el seno de 30, el seno de 45, entonces sería reemplazar. Entonces seno de 30, ¿cuánto vale? Un medio. Entonces 12 por un medio me da 6. Podemos hacer la operación de una vez. Y seno de 45 me da raíz de 2 sobre 2. Entonces hacemos producto de extremos y de medios. Entonces este que no tiene denominador le ponemos denominador 1. Va a quedar 6 por 2, 12. Dividido entre raíz de 2. Pero como no puedo dejar ese raíz de 2 ahí, tengo que racionalizar. Me quedaría 12 raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y puedo simplificar, mitad 1 y mitad 6, es decir que A tiene que valer 6 raíz de 2. Listo. Entonces la respuesta correcta sería la B. 6 raíz de 2. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio o sobre alguno de los que hemos hecho? Entonces vamos a pasar a terminar la sesión con lo que es el teorema del coseno. Entonces el teorema del coseno solo nos sirve en dos casos. Entonces nuevamente es cuando no tenemos un triángulo rectángulo, vamos a irnos al teorema del seno o del coseno para hallar partes del triángulo que necesitemos. ¿Listo? Entonces el teorema del coseno solo nos sirve en dos casos. Cuando tengo todos los lados y quiero calcular un ángulo, ¿listo? ¿Cuánto vale este ángulo B o este ángulo A o este ángulo C? O cuando tengo dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Este es más fácil de identificar. Es, o nos dan los tres lados o tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Listo? Y entonces esta sí es una fórmula un poquito más difícil de aprender. Entonces, si yo quiero hallar el lado A, tengo que utilizar esta de acá. Va a ser A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c por el coseno del ángulo opuesto a. Si quiero calcular a, pues necesito tener ese ángulo opuesto a a. ¿Listo? Y por eso es la condición de que tengo que tener dos lados y el ángulo de la mitad. Porque, por ejemplo, en este caso tendría b, sé cuánto mide b, cuánto mide c y tengo este ángulo de la mitad. Entonces puedo aplicarlo porque si yo quiero hallar a, necesito b, que ya sé cuánto vale, c cuánto vale, menos dos veces b por c, que ya también sé cuánto vale, y el coseno del ángulo opuesto justamente va a ser el que vale la mitad. Entonces, por eso lo puedo aplicar. Una forma fácil de aprendérselo es, si estoy trabajando con a cuadrado, si se dan cuenta, a no aparece acá. Entonces, básicamente voy a trabajar con las letras que le faltan. ¿Qué letras faltan? B y C. Entonces, b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c por el coseno del ángulo opuesto. Si estoy aquí trabajando con a, va a ser coseno de a, del ángulo a. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa con b? Como ven aquí, en B estoy trabajando con B, entonces ¿qué letras van a aparecer acá? A y C. Entonces A cuadrado más C cuadrado menos dos veces A por C por el coseno del ángulo de acá, opuesto a este lado acá. Y si quiero hallar C al cuadrado va a ser A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B por el coseno de C. ¿Listo? Entonces, como les dije, esto se utiliza en dos casos. Cuando tenemos tres lados y queremos hallar un ángulo, o cuando tenemos dos lados y queremos hallar, que tenemos dos lados, el ángulo entre ellos y queremos hallar los otros lados, básicamente. ¿Listo? Entonces vamos allá a un ejercicio de aplicación, porque ya sé que esta definición es un poquito dura, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio. Dice lo siguiente. Entonces dibujamos nuestro triángulo. Dice, dos lados de un triángulo miden 2 y 3 unidades. Entonces voy a ponerle este 2 y este 3. ¿Listo? Porque no me dicen cuál tiene que ser cuál. Y el ángulo entre ellos mide 60. Entonces, el ángulo entre ellos mide ¿cuánto? 60 grados.
Listo, entonces el tercer lado mide. Entonces justamente este es el caso prototipo de teorema del coseno. Tengo dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces voy a aplicar. Entonces voy a ponerle letras a esto para no confundirme. Voy a ponerle esto A, esto B y esto C. Entonces este sería el ángulo A, este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Recuerden que están opuestos. Entonces si necesito C, pues aplico la fórmula. Entonces va a ser C cuadrado es igual a. Entonces como aparece C, aquí en lo que hay después del igual no va a aparecer C, entonces va a ser A al cuadrado. Las demás letras elevadas al cuadrado menos dos veces estas letras A por B multiplicadas por el coseno de él. Si estoy trabajando aquí con C, quiero hallar C, pues va a ser coseno de C. Listo. Y ya, reemplazo porque tengo todo. Entonces, A cuadrado, ¿A cuánto vale? 2. Entonces, al cuadrado vale 4. Más, B al cuadrado, ¿cuánto vale B? 3. Entonces, B al cuadrado va a valer 9. Menos 2 veces A, que vale 2, por B, que vale 3, multiplicado por el coseno de, ¿y cuánto mide el ángulo C? 60 grados. Listo. Un error muy común es restar esto de acá, pero recuerden que cuando hacemos operaciones, la multiplicación está por encima de la suma y la resta. Entonces, primero tenemos que hacer esta multiplicación de acá. Y aparte, todo esto está multiplicando por coseno de 60, es decir, que ustedes no pueden sumar estos números con estos de acá. Entonces, a ver, C cuadrado sería 9 y 4 me da 13. Listo, menos. A ver, 2 por 2 me da 4, por 3 me da 12, multiplicado por el coseno de 60. Es decir, que ustedes no pueden restar este 13 con este 12 porque este 12 está multiplicándose por algo. ¿Listo? Entonces no se puede. Listo. Entonces, primero siempre hacer las multiplicaciones. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? El coseno de 60 vale un medio, ¿cierto? Coseno de 60 vale un medio. Mitad 1, mitad 6. Entonces me queda C al cuadrado es igual a 13 menos 6. Es decir, yo puedo hacer la resta, pero después de que hago esta multiplicación por el coseno. Si no, no se puede. Entonces C cuadrado, ¿cuánto tiene que valer? 7. Entonces C, le saco raíz, C tiene que valer raíz de 7. Y esa sería la respuesta, la opción B. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece el ejercicio? ¿Muy complicado? ¿O bien? ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Listo. Entonces, hagamos uno para despedirnos. Entonces, tenemos el siguiente acá. Dice, si en la figura AB mide 5, AC mide 3 y el ángulo BAC, te recuerden que cuando tenemos un ángulo lo importante es la letra de la mitad, es decir, que es este ángulo acá. Mide pi tercios radianes, pues como ya no se trabaja en radianes, pues pasemos eso a grados. Entonces, pi tercios, como pi está arriba, toca poner el factor de conversión pi abajo. Pi 180, se va a pi, tercera 1 y tercera 18, 6, 60. Esto va a medir 60 grados. Entonces me piden el valor de BAC, la distancia de BAC. Que pongámosle, entonces pongamos las letras para no confundirnos. Este sería C, ¿cierto? Este va a ser el lado A y este va a ser el lado B. Entonces me pide la distancia que hay de B a C, que es el ángulo, el lado A. Entonces aplico A cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos, es decir, B cuadrado más C cuadrado. Menos dos veces la multiplicación de estos dos, B por C, multiplicado por el coseno de el ángulo. Si estoy trabajando con A, va a ser el ángulo A. Listo. Y ya, aquí simplemente es reemplazar y ya. De hecho, no es tan complicado. Aquí ni siquiera hay que hacer despejes como en el del seno, que toca pasar esto a multiplicar, esto a dividir. Entonces, ¿B cuánto vale? 3. B al cuadrado me da 9. C al cuadrado, C vale 5, me da 25. Menos 2 veces B que vale 3 por C que vale 5 por el coseno de A, pero sé que el ángulo A cuánto vale, 60. Entonces va a ser coseno de 60. Y pues se llama teorema del coseno porque estamos trabajando con coseno. Y el otro teorema del seno porque trabajamos con seno. Entonces, A cuadrado va a ser igual a 9 más 25 más 9. Esto me da 34. Menos 5 por 3, 15. Por 2 me da 30. Por el coseno de 60. Entonces, A cuadrado sería 34. Entonces aquí recuerden, no podemos hacer la resta porque este 30 está multiplicándose por esto. Y en jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación. Listo. ¿Cuánto vale coseno de 60? Hacemos la regla de la mano, 0, 30, 45, 60. Cerramos el dedo índice y contamos cuántos dedos hay desde el dedo pulgar. Solo hay uno, raíz de 1 es 1,
entre 2, pues 1/2. Coseno de 60 es 1/2. Y cuando multiplicamos un número por 1/2, básicamente lo que hacemos es dividirlo por 2. Entonces 30 por 1/2 me da 15, ¿cierto? Es decir, que a cuadrado va a ser 34 menos 15, que esto me da 19. ¿Listo? Entonces, si necesito A, pues esto va a ser raíz cuadrada de 19. Entonces vamos a ver de qué forma están las respuestas. Las respuestas, como ven, no son números exactos, sino me dice, está entre 4 y 5, 2 y 3, 5 y 6 o 3 y 4. Entonces, toca buscar una raíz exacta que esté por debajo y una raíz exacta que esté por encima. Entonces, raíz exacta que esté por debajo, raíz de 16, que es 4. Y que esté por encima, raíz de 25, que es 5. Entonces, raíz de 19 está entre 4 y 5. Entonces, la opción correcta sería la A. ¿Listo? Y con eso concluimos el día de hoy, chicos.